con muestras y que ya socializamos con la DRA para, digamos, tener claridad de ciertas situaciones que se han estado presentando en la asignación de los días, en el trabajo de los días o en el, digamos, la determinación de los días de visita asignados en lo que ha ido de estos primeros 6 meses del operativo. Y uno de los aspectos fundamentales es que nos encontramos haciendo un cierre parcial ya de la operación de estos primeros 6 meses para hacer análisis de los resultados y nos hemos encontrado algunas situaciones en las que queremos conocer a profundidad qué es lo que ha pasado. Y la idea fundamental es presentarles estos dos reportes que les estaremos haciendo llegar a través de la DRA. Y son dos reportes, digamos, muy sencillos en términos de la estructura. Y el primero es un reporte que se llama reporte de días faltantes por segmento para P3 igual a 1, es decir, para todos los que son segmentos clase 1, segmentos cabecera. Este es un reporte que lo que nos está mostrando en la estructura de la encuesta es con X los días que faltan, teniendo en cuenta que voy a mostrarles un momento la muestra, que creo algo que ustedes ya todos conocen. Aquí nosotros, nuestros compañeros de muestras, no sé si de pronto Arturo está conectado. A las sedes nos hacen llegar esta distribución de los días de visita asignados hasta la vivienda número 10. Entonces, miramos que si mantuviéramos la distribución que fue definida, todos aquellos municipios que son segmentos que son clase 1 en las cabeceras deberían tener al menos una encuesta en cada día de la semana. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que este reporte que les vamos a hacer llegar, la X significa que no hay información en todo el segmento para esos días específicos. Por ejemplo, para este segmento 12:59 no hay información ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Solo hay información el lunes y el martes. Entonces, tiene un espacio de la justificación de la respuesta del por qué, a pesar de que debía tener información balanceada de los días de referencia para toda la semana, están hacen falta estos días de visita asignado dentro del segmento, dentro del reporte. Digamos, la estructura es exactamente lo mismo. Cada una de las pestañas tenemos por cada una de las sedes y las X significa que no hay información dentro de ese segmento para el día específico. El siguiente reporte que tenemos es un reporte complementario. Juan Carlos, ya ahorita te doy la palabra. Y tiene lo mismo, son unos reportes de diferencias dentro de los segmentos asignados de acuerdo con la muestra que fue determinada. Estos reportes ya excluyen los que mostramos, los segmentos en los cuales falta al menos un día, sino estos son los segmentos en los que ya hay al menos un día dentro del segmento, están llevados solamente a 10, es decir, cuando tenemos más de 10 viviendas dentro del segmento, no se incluye dentro del reporte, son aquellas que tienen 10 o menos y que presentan diferencias entre los días que debían tener día de referencia según la muestra determinada, según esta información que nos determina muestras, y la información que tenemos. El menos significa que en muestras había más viviendas determinadas para ese segmento. Los más significan que en la muestra había menos viviendas seleccionadas para ese día específico dentro del segmento. De igual manera, tiene el espacio para, digamos, conocer qué fue lo que sucedió en estos segmentos con esta distribución en las situaciones. Ay, qué pena.
Qué pena que interrumpa, sí, pero ¿podría volver a explicar este cuadro? Claro que sí. Digamos, el segundo cuadro, el cuadro que se llama segmentos diferencia muestras, lo que muestra o lo que está presentando es en aquellos segmentos en donde, mm, digamos, si hay al menos un día, digo, están todos los días completos, o sea, digamos, se visitó toda la semana, existen algunas diferencias en lo que se había asignado por muestras y lo que aparece como día, como, digamos, en la base de datos. Por ponerles un caso específico, vamos a mirar este de San Andrés, el segmento 12, 126.03. Entonces, aquí lo miramos. 126.03. Tenía que debíamos visitar 2 lunes, porque comenzamos la vivienda 2 era para lunes y la vivienda 9 era para lunes. La vivienda 1 era para domingo, la vivienda 8 también era para domingo. Martes tendríamos 2, que tendríamos la vivienda 13 y la vivienda 10, es decir, que tendríamos 2 viviendas en el segmento deberían haberse visitado, no, estas son visitadas, no completas, por día de referencia, 2 el lunes, 2 el martes, una el miércoles, una el jueves, una el viernes, una el sábado, una el domingo. ¿Qué es lo que nos está mostrando el reporte? Que de estas dos solamente se visitó una el lunes, hay una el lunes, una con referencia al martes. La diferencia aquí es 0, significa que sí se tiene el mismo valor entre muestras y lo que aparece en la base de datos. En el jueves lo mismo. En el viernes significa que debíamos tener una y en la base de datos hay una más. Es decir, lo que yo les decía, el negativo significa que en muestras tenía que tener más viviendas de lo que está apareciendo, y en positivo que tenemos más viviendas en la base de datos o en el resultado que tenemos de las viviendas visitadas en el día específico. Entonces, por ejemplo, aquí deberíamos tener un viernes, aquí hay 2 el viernes como resultado porque tenemos un más 1. Y en sábados y domingos, efectivamente, el sábado era 1, la diferencia es 0, y el domingo era 2, la diferencia es 0. Sí, 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 me quedó claro, sí, sí, fui Sí, señor, gracias. con gusto. Eh, digamos, estos reportes lo que hacen es, digamos, un análisis más profundo de esta situación que se estaba presentando en la distribución de las viviendas. Hice un poco esta situación que se está presentando, que fue revisamos, analizamos, encontramos esta situación y generamos este reporte para poder saber a profundidad qué es lo que está sucediendo. Juan Carlos, tienes la mano levantada. Hola Oscar, buenas tardes, compañeros. Bueno, mi duda respecto a estos reportes, como dices, me tomaron las cabeceras para hacer ese reporte, entonces me imagino que está tomando los dos grupos. En nuestro caso tenemos dos grupos, que es el urbano y el rural. Me imagino que están tomando a ellos dos o solamente un grupo, que son los rurales. Eso por esa parte. Eh, es por día visitado, ¿cierto? ¿Te entendí bien? Que están generando los reportes, Oscar, en esa Sí, por parte. día Bueno, de esa es visita por asignado, día de visita asignado. pregunta. Ujú. ¿Mm? Ah, listo. Bueno, ¿qué pasa cuando un día, digamos, el lunes tenía dos y una es ocupada y la otra es vacante? O sea, están las dos, Ya pero está una incluido. sí está, El reporte está incluido, va todas incluida ahí también. las visitadas. Ajá. El problema es que como las vacantes se reportan al final, quedan con otra fecha. Entonces ahí cómo se manejaría el tema de las vacantes para que, o sea, la cuenten ahí y no se contara al final, porque pues obviamente al final uno hace un recorrido de si las vacantes están ocupadas o no. Permíteme un momento, yo miro una cuestión acá.
Déjame, yo reviso acá una cuestión con el formulario, hago un ejercicio aquí rápidamente para responder tu duda. Aquí, vengo acá, hago esto, aquí con este segmento, con esta manzana, la ubicación, ya, buscarla. Te quiero mirar una cuestión del ejercicio. Aquí tendríamos, en el momento de la creación tenemos la fecha de la creación. Una, edificación uno, una, número de vivienda una, sin guía, sin complemento, No fue de licencia. pronto. Barrio Oscar, qué pena, S. ¿tú estás proyectando la pantalla o...? No, no, estoy haciendo un ejercicio acá para mostrarles que realmente no hay, no, digamos, esa información. Igual, si es vacante o otro motivo, tienen la información. Entonces, permítanme, ahora sí les voy a hacer el ejercicio. Esto es inalámbrico, proyección inalámbrica. Proyección inalámbrica. Es que sí tenía la duda dentro del aplicativo, pero ya la solucioné. A ver, me dicen cuando vean el aplicativo. ¿Sí me ven? No, No, no señora, se logra no. ver. Qué extraño. Permítanme un momento. Compartir. Ahí me avisan cuando vean. Sí, ya se logra ver. Ya. ¿Ya ven? Listo. Entonces, por ejemplo, para responder tu duda, voy a hacer un ejercicio como muy rápidamente aquí dentro de la. Nosotros lo que tomamos del día de visita asignado es la A17. Entonces aquí tenemos el proceso, vamos a la A3, el segmento, la manzana, la ubicación, la edificación, el total de viviendas, el número de vivienda, la información de la dirección. Y tenemos la vivienda ocupada, vivienda vacante u otro motivo. Entonces, vivienda ocupada nos pasa si es ocupada con personas presentes y empieza aquí fecha de asignación, que era lo mismo que yo les hablaba en la reunión de la mañana, es el criterio que se utiliza para poder determinar esa distribución. Entonces, llegamos aquí, la vivienda vacante también nos pregunta esa fecha de asignación. Entonces, esa verificación no se toma la fecha de cargue, sino la fecha de asignación que tuvieron acá en el momento de cerrar para mirar esa distribución. Entonces, digamos que no se toma esa fecha, sino la fecha de asignación. Entonces, sin importar si tú cerraste eso, por ejemplo, una vacante en marzo y era de septiembre, la fecha de asignación que se toma no es la de cierre, sino esta fecha de acá. Gracias, Oscar. Eso me queda la duda ahí. Bueno, y no me respondiste lo primero. ¿Se están tomando entonces grupos urbanos y rurales también, Oscar? ¿O solamente Todo, algunos grupos todo lo que tenga a el nivel general? lineamiento de, todo según el lineamiento de, en clases 1, siempre la semana debe estar completa. O sea, siempre se debe visitar toda la semana. Clase 2, clase 3 tienen otras diferencias, otras situaciones, pero como está distribuida la muestra de los segmentos clase 1, todos estos deben visitarse, deben tener por lo menos un día de la semana visitado y según la distribución que determinó muestras, en algunos casos, dos días o dos viviendas dentro de, al menos dos viviendas, un día, el día específico, por ejemplo, dos domingos o dos lunes o cosas así. Esto es muy importante, no sé, Gustavo, si de pronto Arturo, porque
teniendo en cuenta esta cuestión del desbalanceo que tenemos en los días de visita asignados, se hizo un ejercicio desde muestras de redistribuir esto que nos están enviando hasta la vivienda 10, tiene que distribuirla de esta manera para compensar esta situación que se presentó de esta, digamos, caída en día de visita asignado de sábados, domingos y lunes, día de visita asignado. Y recuerden que hay una cosa que también es un poco para complementar antes de dar paso a las otras preguntas, es que el día de visita asignado no necesariamente es el día en el que yo estoy parado. Recuerden que hay momentos en los que o digamos el día exactamente en el que yo estoy en la vivienda. El día de visita asignado, y por eso el aplicativo les permite seleccionar dentro de una fecha, porque yo puedo haber tenido que trabajar, por ejemplo, un segmento en solo 3 días, pero yo podía el primer día tomar información hasta de 2 días anteriores, el segundo de otros 2 días para poder ir complementando. Y eso sucede mucho, aunque estos reportes no lo están mostrando, en la zona rural. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos de zona rural que eso ya lo trataremos específicamente con las sedes en las que sucedieron esos casos puntualmente. Es que, por ejemplo, si se trabajó un solo día, se levantó toda la información con el mismo día de referencia. Entonces, tenemos 10 encuestas en las que el día de referencia se trabajó fue el lunes, por ejemplo. Y de ahí para allá no hay referencia de absolutamente más días. Entonces, esa es la que tengamos y digamos, enfoquemos, reforcemos mucho eso con los encuestadores, es que el día de visita asignado corresponde al día en lo que está determinado, no necesariamente yo llegué en una localidad a trabajar un martes y solamente puedo estar el martes por ser un segmento clase 3, por costos o cosas así. Yo puedo levantar información con día de visita asignado ese martes, que empiezo a trabajar ahí, pero también con día de visita asignado el lunes anterior y con día de visita asignado el domingo, para que podamos tener información balanceada dentro de esos diferentes días. Lo mismo, por ejemplo, si yo tenía una entrevista, una encuesta, una cita asignada el día lunes y la persona no me puede atender y me dijo, venga mañana martes, yo debo respetar ese día de visita asignado que tenía del día lunes para preguntarle las cosas del domingo. No llevarlo hacia el martes porque ahí empieza el problema fundamental del desbalance. De que esto de la muestra, esto que se está mostrando en la muestra, no se empieza a cumplir. Y entonces, claro, en clase 2, clase 3, por su naturaleza, por eso no lo incluimos dentro de este reporte, uno tiene que ir balanceando la siguiente ruta que genere y en la siguiente, digamos, ruta del siguiente mes o del mes por medio. La siguiente vez que yo visite, yo tendré que ir balanceando ese tema porque, pues, por la característica de clase 2 y clase 3 sucede, pero en clase 1 esto debería ser todos los días. Entonces, por ejemplo, no solo esto que están más días, sino, por ejemplo, lo que les mostraba de la situación de los ceros. Entonces, que, por ejemplo, que tenemos en clase 1, que en las zonas urbanas debería estar distribuido para todos los días y solamente hay, por ejemplo, para este caso, día de referencia lunes y martes. De resto, no hay absolutamente nada más en el segmento. Juan Carlos, no sé si tienes otra pregunta. Vale, Oscar, no, es buena la aclaración porque es que yo pensé que estaban agarrando también los clase 2 y clase 3. Entonces, lo que yo entiendo es que solamente están tomando el dato de los clase 1, tanto así sea grupo rural o urbano. Era buena Sí, la aclaración solo porque clase lo 1. estábamos malinterpretando por acá. Ajá, Sí, estos son solo segmentos clase 1, gracias. solo En, cabeceras. estos son solo clase 1, ¿cierto, Oscar? Pero en el balance general de la equidistribución que nos has enviado en los reportes sí incluye todo.
Sí, claro. Este balance, En este este solo es clase 1, reporte ¿no? de acá que les voy a mostrar de distribución, el que tiene el resaltado los rojos y esto se incluye, claro, total, cabecera y resto. Total, cabecera y resto. Porque esto lo que nos permite a nosotros es mirar, por ejemplo, si yo comencé una ruta en un jueves y pude estar del jueves al domingo, entonces la siguiente ruta el grupo debería cuadrarla para que comience en el lunes y vaya empatando hacia el jueves. Es un poco ir cuadrándolo, ir distribuyéndolo para que eso se vaya presentando. No, por ejemplo, siempre mandar en las rutas que vayan los viernes, los sábados y los domingos. Porque, ¿qué sucede? Pues en la ruta siempre va a quedar recargado hacia esos días y no recargado y no distribuido en todo el tema. Digamos, no incluye estos segmentos en temas clase 2 y clase 3, no se incluyen en estos reportes que vamos a enviar porque digamos, ustedes balancean dependiendo de los días de visita, de diferentes aspectos, cómo van determinando esas rutas de trabajo. Entonces, no está tan determinado como sí sucede en los segmentos clase 1, en lo que nos dice la muestra, mire, usted tiene que tener tantos domingos, tantos sábados, tantos en el segmento. María Oscar, Isabel. qué pena, un pequeño paréntesis. Te cuento que ya está Ferney con nosotros por si te quieres apoyar con él en cualquier cosa. Aquí nos puede también ayudar a solucionar algunas dudas. Bueno, Ok, perfecto, listo. Muchas gracias. María Isabel. Buenas tardes. Para la distribución urbana, para poder subsanar lo que hasta ahora pues usted nos está mostrando, que algunos segmentos no quedaron como debían quedar. Nos van a y como ya nosotros tenemos la distribución de las viviendas hasta finalizar todo el operativo, nos van a mandar una nueva distribución. Para ese punto, María Isabel, le voy a dar la palabra a Ferney. Que perfecto, Ferney Arturo, que llegó. Hola, buenas Igual, tardes. hola Ferney, disculpa. Yo no sé si por orden, Oscar, terminamos las preguntas del grupo, porque son preguntas relacionadas, yo creo que con lo que explicaste, y después le damos la palabra a Ferney, porque yo creo que el espacio de Ferney también va a ser explicar esa Bueno, nueva distribución y demás. Entonces, lo hacemos ya cuando ya abordemos las preguntas tuyas, para que Ferney nos cuente ya esa parte. perfecto, Bueno, me entonces, parece bien. Darle respuesta a bueno, María Isabel y a los que la tengan. la pregunta que hice me refiero exactamente a la parte urbana, de acuerdo a la explicación que está haciendo el señor Oscar, donde no he visto Barranquilla, puesto que no nos han mandado el archivo, pero podrían existir segmentos que de pronto no tengan viviendas en algún día. Sobre todo creería que eso podría estar pasando porque no teníamos claro el tema de lo que él acaba de explicar muy bien, que va relacionado al tema de vacantes, rechazos, ausentes temporales, que se estaban cerrando al final de la etapa. Entonces, eso podría ser una de las situaciones que podría estar afectando ese orden, ¿cierto? De lunes a domingo. Creería yo que podría ser eso. En cuanto a la rural, pues se va a ver eso que usted no ha explicado, pero que de pronto esté un segmento nada más centrado en 2 días o en un solo día, porque la rural se comporta diferente. Y la pregunta mía va enfocada básicamente a eso. Nos van a dar instrucciones, vamos a ser libres en el momento en que nos manden la distribución de la rural y mirar qué días les hace falta peso. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces vamos a trabajar estos segmentos en estos días y me imagino que ya en la urbana sí nos irá a llegar una nueva distribución para poder cubrir esos días, ¿cierto? Teniendo en cuenta que nosotros no volveremos a esos segmentos que de pronto quedaron un día sin vivienda. Esa es mi duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Lo de la otra pregunta también, yo creo que nos queda para Arturo, para este tema del manejo de rural, ¿cómo sería? Ahorita, antecitos de mostrarles, de que terminemos esta sesión de preguntas y darle la palabra a Arturo,
les comento un poco de algunas cosas puntuales de esa distribución en rural, que es importante que evitemos que suceda. Listo, María Isabel, muchas gracias. Sandra. Hola, buenas tardes. Pues para complementar ya lo que ha dicho Juan y María Isabel, mi inquietud va, yo hice el ejercicio con la muestra de ponerme a colocar cuántos lunes, cuántos martes, cuántos miércoles debería tener cada segmento. Lo que pasa es que pues, no contábamos con la información de sistemas, o sea, ya nos van a enviar esa información, entonces nosotros sí podemos saber cómo vamos a balancear en la parte rural y cabecera donde tenemos ese desfase de viviendas sin visitar por día. Pero yo tengo la inquietud y es si eso lo están haciendo, si lo van a hacer a nivel global, o sea, es un acumulado, no es por etapa ni por segmento. ¿Sí me hago entender? No, digamos, el balanceo debe darse en general para toda la información, ¿no? Entonces, balancear por partes termina como resultado que todo el aspecto global esté balanceado. Entonces, por ejemplo, balancear los segmentos clase 1 nos va a tener balanceado todo el resultado de las regiones y el resultado del total nacional balanceado en clase 1. De la misma manera sucede con clase 2, clase 3. Por ejemplo, una de las cuestiones para rural, o digamos para resto, es, les voy a compartir para que ustedes lo tengan en cuenta que no necesariamente tienen que depender de la información que está en nuestra, en la base de datos, es que, por ejemplo, aquí con este reporte, vamos a hacer un ejercicio acá, muy rápido, es que, por decir este caso, Amazonas. Entonces, yo tomo aquí los lunes, más el martes que dice todo lo de las columnas suma, más el miércoles, más el jueves, más el viernes, más el sábado, más el domingo, ¿cierto? Y esto me dice que son 256 viviendas que yo tengo dentro de esos 7 días. Si esto lo divido entre 7, yo debería tener más o menos 36 viviendas, 36.5 viviendas en cada uno de los días. Entonces, por ejemplo, para los lunes, ¿cómo debería cuadrarlo en el tema del rural? Si yo debería tener 36 y tengo 28, yo sé que tengo que subir al menos 8 viviendas en los lunes para llegar al mínimo de cómo debe estar distribuyéndose. Entonces, yo sé que tengo que subir al menos 8 viviendas, cojo eso, esos 8, lo divido entre el 36 y yo sé que debo estar sumando lo divido entre los días de la semana, yo sé que por lo menos cada vez que vaya tengo que tener en la zona rural una más con respecto al resto de días de los lunes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo, sé que el resto de los días tengo que hacer una, entonces el lunes tengo que hacer 2. O, por ejemplo, si estoy muy pasado acá la próxima vez, yo sé que debo tener 36, pero acá tengo 43. Entonces sé que estoy pasado por encima 6 viviendas. O en el sábado que estoy pasado por encima casi 10. Entonces yo sé que yo tengo, en la próxima vez que cuadro mi segmento rural, tengo que irme más hacia los días de visita asignados. Recuérdenlo mucho y enfatícenlo muchísimo a sus supervisores y recolectores, día de visita asignado que sea de lunes, martes o miércoles. Por ejemplo, digamos que nos vamos la otra semana para zona rural. Y zona rural específica aquí de este ejemplo que les pongo. Entonces yo sé que estoy muy volado por encima en los sábados y los domingos. Entonces, si me voy a trabajar toda la semana en la ruta empezando por acá, yo les digo, entonces enfoquémonos desde el lunes, el martes y el miércoles, hacemos 2 de esto dependiendo de las dos viviendas, dependiendo de cómo tenga la cantidad de viviendas dentro del segmento, y le voy bajando a los sábados.
Si de pronto, por ejemplo, aquí lo que hago es que es una ruta larga, una ruta de 20 días, entonces este sábado y este domingo no tomo información de este día de referencia, sino de los días de referencia anteriores. Por ejemplo, entonces estoy en sábado 14, le digo, ya tengo muchos sábados 14, pero tengo visitas, tengo que continuar levantando información para completar, entonces no la pregunto por el día de visita asignado el viernes 14 que yo estoy parado acá, sino le pongo en la AMC el jueves 13. Y el jueves 13, ¿qué va a hacer? Preguntar del miércoles 12. Yo entonces estoy parado un viernes preguntando qué hicieron el miércoles. Eso nos permite no dejar de trabajar, no significa que dejemos de trabajar de esto, sino que nos permite jugar con el día de visita asignado. Ténganlo, esto es lo que les permite a ustedes jugar muchísimo, y es que el DMC no está parametrizado con el que el día que llegó usted, en la fecha que tiene, en el momento de que hizo la apertura del punto, es el día de visita asignado, no, les permite seleccionarlo. Entonces, por ejemplo, yo estaba aquí en el 14 de marzo, llegué a hacer la visita a ese segmento. No, le voy a poner que no fue el 14, sino fue el 13 de marzo. Pues si le pongo el 13 de marzo, ya todo el aplicativo va a empezar a tomar los días de referencia, como entonces fue el 12 de marzo preguntando con él como día de referencia. Con la distribución dentro de la base de datos va a decir, sí, esta persona ya, esta vivienda se visitó, día de referencia, no fue este viernes, sino fue este jueves, y va compensando. Esto es un poco el ejercicio que nosotros de una vez podemos hacer en nuestra planeación ya con estos resultados totales. Porque ya aquí lo que sabemos es lo que efectivamente, las viviendas que efectivamente yo tengo por día. Entonces, cuando yo tengo estas viviendas efectivamente por día, saco la suma, lo divido entre 7 y yo sé cuántos debería tener, cuántos me faltan o cuántos me sobran. Y con eso tú ya puedes ir ajustando en las rutas, diciéndoles, oiga, mire, ajustemos más día de referencia, día de visita asignado, el lunes, el martes, el miércoles de esta semana que estamos visitando. Trabajando, y menos los sábados y domingos. Y ahí se va calibrando. Sí, claro, Oscar. No, pues ahora sí queda mucho más claro porque yo hice el ejercicio y a mí por lo menos por los lunes tengo un promedio de 22 visitas, 22 viviendas. Y obviamente yo el lunes estoy por debajo porque tengo 18. Entonces ya puedo ajustar. Lo importante es que nos envíen esa información, por lo menos para tener una referente hasta hoy. Yo hice el ejercicio hasta final de marzo, hasta final de esta etapa, porque ya tengo la distribución de toda la etapa, entonces yo sé más o menos, ya sé cuántas viviendas tienen que ser visitadas por cada día. Pero con esta información que ustedes nos envían hoy, pues obviamente ya podemos ajustar, cosa de que al cierre de etapa quedemos ya nivelados. Sí, de hecho, esta distribución se las enviaremos todas las semanas. Entonces, todas las semanas ustedes de hecho pueden ver para la siguiente semana qué es lo que tienen que planear para cuadrar. Es que, Oscar, eso era lo que le iba a solicitar, es que a lo largo que llevamos en el proyecto, que he sido asistente desde que no inició esta distribución de viviendas, creo que esta es la tercera vez que nos las comparten. Entonces, así como también nosotros debemos manejar, o sea, manejamos una información en formato, manejamos una información en sistema y nos están enviando estas informaciones para comparar sistemas versus campo, aunque se hace una distribución, aunque se entrega esta distribución en unos formatos impresos a las supervisoras para que así se haga. Somos humanos y se cometen errores, ¿cierto? Entonces, la única forma de validar que esto vaya tal cual como se espera es que ustedes nos estén dando estos reportes a nosotros de una manera más frecuente y nosotros ir tomando los correctivos y los ajustes necesarios para no llegar al final del operativo con unos desajustes muy marcados como los hay en estos momentos.
Sí, la idea fundamental es que estos siguientes 6 meses, ustedes cada semana van a tener esto que les permite generar su herramienta de seguimiento. Es una herramienta clara de seguimiento. Ustedes tienen, mire, este segmento, oiga, en este segmento estuvieron faltando esto, ¿qué fue lo que pasó? O mire, la distribución todavía la tengo acá, ¿qué pasa? ¿Cómo están visitando? Porque ustedes van a tener esos reportes que les envío, que les voy a enviar. O bueno, que les transmito a través de la DRA. En donde con esto de la equidistribución en la que les aparecen los totales que fueron de viviendas efectivas. Y por ejemplo, esto también es una cuestión. Aquí ya nosotros en la equidistribución, en este formatico de acá, este que tiene los colores rosado y en rojo, ya son las viviendas efectivas. Porque, ¿qué pasa? Como nosotros expandimos a viviendas efectivas, tenemos que nuestra distribución mantenerse dentro del efectivo. Entonces, al ser efectivas, ustedes ya lo que pueden es distribuir dentro de el segmento los días que están más, digamos, más caídos, por decirlo así, y les permita compensar todo ese tema para que de aquí a septiembre que estamos cerrando, el ideal fundamental es que nosotros todos lleguemos a que cada uno de estos porcentajes es 14.28. El 14.28 del porcentaje significa que esto está completamente bien distribuido. Si cada uno de estos es 14.28, significa que la logramos con la equidistribución y que cada día de la semana, al finalizar ya el operativo, al tener la base cerrada y con las encuestas completas, cada día ya es representativo sin que tengamos, digamos, un desbalance hacia un día específico. Entonces, por ejemplo, para la cabecera también le sirve muchísimo. Aunque, digamos que me parece que es más práctico para como en el resto es en el que ustedes deben como jugar para tener esos días, como planean sus rutas y sus viajes. Este sí les funciona perfecto. Para la cabecera, para las clase 1, funciona mucho esto que les va a decir Ferney cuando termine yo mi parte. Permítanme que no veo quién más tiene la mano levantada. Karen. Hola, buenas tardes. Sí, varias cosas. O sea, el Instant, pues, no dependería del día de la visita. O sea, si yo abro un formulario el día de hoy, pero bueno, por X y razón, porque estaba en NH, porque estaban ocupados, no me atendieron y pospongo la visita para el miércoles. Yo puedo reemplazar para el miércoles esa visita porque yo cogí, tomé y reemplacé otra vivienda en el día martes. O sea, si no tiene ninguna diferencia ahí la fecha en que creo el punto o el formulario con la fecha de la visita. Uno. Dos, listo, los periodos de referencia. Si yo llego en las cabeceras municipales, tanto urbano o rural, bueno, listo, es un poco más manejable respecto a la X distribución de la semana, ¿cierto? Yo llego un miércoles, pongámosle a la cabecera municipal de un municipio a 5 horas de acá, para el grupo rural. Puedo tomar información de martes y lunes, el día miércoles, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta algo, los periodos de referencia. Podemos entrar a sesgar la información, porque es que muchas veces no nos acordamos ni qué hicimos el día de ayer, ni cuánto tiempo me gasté comprando medicamentos. Ahora, llevar a la persona al día, pongamos que hoy sea miércoles, al día lunes, para que recuerdes qué hizo el miércoles, cuánto tiempo se gastó. O sea, llevaríamos a sesgar la información. No llegas el lunes, si tienes día de visita el lunes máximo, la recordación es hasta el sábado. Ajá, porque llegas hasta 3 días atrás, no el miércoles. Entonces, pues, o sea, si las personas no se acuerdan del día de ayer, complicado que se acuerdan de hace 2 días o 3 días máximo. Con respecto al rural disperso, un segmento que quede, pues, que en la sierra 5 horas, pues el grupo va a ir por costo, por tiempo, por lejanía, un día. ¿Cómo se va a manejar esa información un solo día de recolección? O sea, ¿cómo vamos a llevar a la fuente a recoger 7 días de la semana? Ferney te va a explicar eso, pero no se recogen los 7 días de la semana cuando es un solo día de visita. Sí, hola, buenas tardes. Sí, en este caso que hablan que solo pueden estar un día en el sitio, ahí lo que se tiene pensado es que ese día se tienen que tener al menos 3 días. O sea, en ese día tiene el día de referencia que es ese día, el día anterior y 2 días antes. Entonces ahí en la tablet pues anotarían como tal que haría simulado 3 días. Pero no se puede quedar solo ese día porque pues ese es uno de los problemas que hemos tenido ahorita. Que uno va y mira el reporte y en el reporte aparece que no se estuvieron solo el lunes y quedan las 10 viviendas solo el lunes. Y pues eso queda mal. Queda mal porque queda concentrado todos los segmentos, todas las casas en un solo día. Ferney, o sea, que yo entro a jugar ahí. Por ejemplo, llego el día miércoles y tomo información de 3 días, miércoles, martes, lunes, ¿cierto? Y reparto mis 10 unidades de vivienda en esos 3 días para tomar, pues, referencia de esos 3 días.
en las 10 unidades de vivienda. Pues pongo 2 que correspondan al lunes, 2 que correspondan al martes, o 3 y 4, por ejemplo. Exacto, así sería. Entonces ahí sería mínimo en 3 días, dado que solo pueden estar un día. Ferné, en el dado caso, disculpa, interrumpo, en el dado caso de la rural, exactamente en Resto, Barranquilla, si tenemos un rezago bastante notable en el día domingo, sí es pertinente y adecuado que el día domingo se visite un segmento, ejemplo, un resto disperso, y las 10 fincas queden cargadas todos a ese día en pro de ir nivelando ese rezago tan marcado que tenemos en ese día domingo. No, tampoco se podría, digamos, un segmento solo el domingo como para compensar, porque, bueno, yo envié una distribución hace poco y la distribución es a lo largo de los 6 meses que quedan. Entonces sí se va cargando el sábado, pero de forma aleatoria. Estoy hablando de lo rural, Ferney, no de la urbana, porque la distribución que nos mandan, nos la mandan exclusivamente para la urbana, específicamente clase 1. Para la rural no nos mandan distribución, a salvo que en estos momentos nos vaya a llegar una distribución para la rural. No sé si esa instrucción está cambiando a partir de este momento. Yo te estoy hablando específicamente de rural, resto disperso. Porque el rezago en el caso de Barranquilla está muy marcado es en el día domingo para resto disperso y de pronto en el día lunes y martes, pero el porcentaje, el rezago es menos en lo que tiene que ver en cabecera, el día lunes y martes, pero es mínimo. Y el rezago muy, muy notable lo tengo en domingo, en resto disperso. Por eso te hago la pregunta. Porque entendí que nos va a llegar una nueva distribución para cabecera, o sea, para todo lo que tiene que ver clase 1, pero ya clase 2 y clase 3 no nos llega distribución. O nos va a llegar, o te hago la pregunta, ¿nos va a llegar distribución también para clase 2 y clase 3? En ese caso de clase 2 y 3, que no llega la distribución de los días, digamos que no se puede concentrar todo en un solo día como el domingo, sino pues ahí también sería una distribución de al menos 3 días, dándole prioridad al domingo. Entonces, si fueran 10 viviendas, podría ser 5 viviendas para el domingo y las otras para los otros días, pero no todas dejarlas para un solo día, porque eso también estaría afectando las estimaciones que luego se hacen en los cuadros. Ferney, bueno, otra pregunta, listo. Yo en el rural disperso, voy a tomar de referencia 3 días. Pero entonces voy a tener, llego un miércoles, tomo miércoles, martes y lunes. Entonces voy a tener jueves, viernes, sábado y domingo rezagados, que para el próximo rural disperso, entonces pues procuro llegar un sábado para tener sábado, viernes y jueves, y así lo voy rotando en el caso del rural disperso. Bueno, ahí también cabe aclarar que ese caso donde solo pueden estar un día en ese sitio son casos, se podría decir que atípicos, porque en general clase 2 y clase 3 no todos van a tener solo un día para estar. Esa parte que decía ahorita era para los sitios donde nos reportan que por cuestión de transporte, de dificultad en llegar, solo pueden estar un día o por costo solo pueden estar en un día, hay que simular 3 días en uno. Pero en ese caso, en muchos casos creo que alcanzan a tomar casi toda la semana. Pero Ferney, en el caso mío, pues de Valledupar, yo tengo en promedio de 3 a 4 segmentos rural dispersos, y eso pues lo más viable por distancia, por costo, por tiempo, es que el equipo pues viaje un día y tome la información de esas 10 unidades de vivienda o parcelas dentro de una vereda, pues según el polígono o el segmento asignado. Entonces, ¿cómo haría ahí? Pues yo roto, bueno, el equipo rotaría, bueno, el miércoles tomaron X segmento y ya para la próxima semana se organizan y pues ya no viajarían miércoles, sino sábado, como para no sentir ese rezago, porque si siendo así voy a tener entonces varios días a la semana con esos rezagos. Sí, te entiendo esa parte. Sí, que quedaría el siguiente día con 3 días antes y se empiezan a cruzar los días. Ok. Bueno, esa opción sí no la habíamos como mirado antes de que casualmente todos los días tuvieran que estar solo un día. Porque de los reportes que a mí me han llegado, pues sí me envían como la novedad de que por diferentes motivos solo pueden estar un día y se les da esa instrucción, pero es un caso particular. No que todas las clases 2 y 3 puedan tomarlo solo en un día y empiecen a simular los 3 días. Es que estos casos, Ferney, han sido solo para los territorios en los que sabemos tienen esas dificultades de acceso por defecto, los nuevos departamentos en la Amazonía y la Orinoquía, en la que sabemos estos casos que comenta Karen, que tiene una zona, la Sierra Nevada y demás, son de departamentos, digamos, que están dentro de lo normal, dentro de situaciones de distancias eventuales y demás, y que son del día a día. ¿Sí? En todas las zonas hay zonas dispersas, hay zonas alejadas, hay zonas que ir allá puede demorarse mucho y los costos son altos, entonces hay que optimizarlos. Por eso no están dentro de la estructura general que hemos visto, que sí la tenemos en los nuevos departamentos, porque el comportamiento es general. Pero como ves, hay situaciones particulares en todos estos otros departamentos en las que hay una que otra situación de un segmento que es aleatorio donde haya quedado, en la que se presenta esta situación. Y pues habría que mirar ahí cómo la podemos manejar. No sé si eso en la proporción grande lo afecte tanto, o sea, que desbalance tanto el que sea solo un segmento en el marco general. Eso habría que mirarlo con Oscar también, o qué tanto eso puede impactar esas situaciones. En la medida en que se vuelvan muy grandes, muy generales, es donde creo que se vuelven impactantes, pero en la medida que sea eventual, no pueda que no sea tanto. Creo que se podría evaluar eso desde lo que ustedes saben. No lo tendría yo el panorama.
Exacto, Melcia. Sí, en este caso, como es un caso particular, a ese sería día a día. O sea, por ejemplo, el día de hoy hacen la muestra de los 3 días, estando solo un día, y al siguiente día van al otro segmento y hacen exactamente lo mismo. Ahí se van a empezar a cruzar pues unos días con otros, pero pues no impacta a nivel general. Y como son solo excepciones, pero sí sería mejor, pues van ustedes en el sentido de la cobertura todos los días. No es que vayan, digamos, hoy y como ya se van a preguntar 3 días, entonces el siguiente vaya a ser el sábado, porque pues tampoco es bueno dejar como espacios libres que también van a afectar el tiempo, que después por tiempo no alcancen a hacer todo, sino en ese caso pues van día a día y pues si solo pueden estar un día, se hace una simulación de los 3 días, de ese día, el día anterior y 2 días antes, y ahí se va llenando la información. Yo no te entendí, Ferney, disculpa, pero en esos traslapes de días, porque en el tiempo yo me estoy moviendo un día, pero estoy aprovechando la recordación para irme 2 o 3 días antes, pero al día siguiente, 2 o 3 días antes, justo da con el día que yo estuve presencial en el otro segmento. ¿Serían válidos esos o no? O mejor no, en estos casos particulares de departamentos que no son tan complejos en su distancia y manejo? ¿Es válido o no? No te entendí eso. Sí, por eso, o sea, en este caso, si van a estar un día en un segmento, se reparten 3 días. Sí. Y si van al otro segmento al otro día, vuelven y se reparten en 3 días. Porque ya en el análisis es mejor tener 3 días a tener solo uno. O sea, que queden concentrados en un solo día. Sí, pero en la realidad no puedes, bueno, el tiempo y el recurso en algunos casos no permite estar los 3 días reales de presencia. No, por eso, en el caso de que presencialmente están un día, pero en las encuestas preguntan hasta 2 días antes. Sí. O sea, que repartido en 3 días. Sí, Pero sí, perfecto. físicamente están solo un día. Exacto, pero yo puedo ir hoy qué día es 11, pregunto por 10, 9 y hasta 8, parándome en cada día y un día atrás puedo hacerlo, pero si yo me muevo al otro segmento mañana 12, ¿sí? Ya preguntaría por el 11, que hasta ahí estaría bien, pero si pregunto también 2 días antes por el 10, ya me traslapé. ¿No importa? Con el otro segmento, ¿no importaría? Sí, no importa porque como ya a nivel general uno mira, pues son traslapes que quedan, pero solo en unos casos particulares. No queda como, o sea, si eso se generaliza, sí habría un problema, que era como lo que estaba comentando al inicio. Como son casos particulares, pues a nivel general no impacta como en la estimación que uno vaya a hacer. Ok, listo. Bueno, Ferney, pero mira, yo podría entrar a jugar, listo, yo voy un miércoles, tomo información de 3 días anteriores, martes, lunes y domingo, ¿ok? Y, por ejemplo, estoy en el municipio de Aguachica, soy rural, aprovecho el tiempo restante para continuar trabajando la cabecera municipal y los centros poblados cercanos, ¿cierto? Y puedo organizar un viaje para el próximo sábado para otro clase 3 para así yo no tener como esos rezagos de día, y ahí el sábado puedo solicitar información de viernes, jueves, miércoles. Y ahí pues me tocaría un otro clase 3 un día martes para tomar información de lunes, domingo y sábado. Y ahí pues puedo equilibrar un poco lo de los días. Eso sería pues en el rural disperso, pero hay segmentos de rural disperso que son cercanos al casco urbano y que yo puedo ir 2 o 3 veces, pero pues por costo a veces no va a ser posible. En el caso, por ejemplo, yo tengo un centro poblado que es Barranca Lebrija, que queda a casi 3 horas de la cabecera municipal, que es Aguachica. Imagínate, Aguachica estaba a más de 6 horas de Valledupar. En el clase 2 se podría jugar también con los 3 días, solicitando autorización, o bueno, ahí les toca hacer el esfuerzo y sacrificio económico porque realmente los recursos no alcanzan. De hecho, ese es uno de los municipios más costosos en alimentación, dormida, transporte, y se me quejan, y tienen razón, es que está costoso todo, y pues los recursos de manutención y transporte pues no alcanzan para cubrir los gastos de toda la semana y pues trabajar solo un municipio. Ok, Karen, sí, en ese caso sí puedes asignar los otros días mejor dicho, que hoy vayan a la parte rural un día, que es complicado estar más días y solo pueden estar uno. Y al siguiente día pueden estar en la parte urbana y a los 3 días volver a otra parte donde solo pueden estar un día. Sí que haría más óptimo hacer lo que estás diciendo. Pensé que eran casos donde hay 2 grupos separados, que entiendo que hay partes que es así, un grupo que está en la parte urbana y otro grupo que está para clase 2 y clase 3. Pero si en este caso lo pueden combinar, pues sí, mucho mejor que si van hoy y el siguiente pues van el sábado y preguntan los 3 días anteriores, los 2 días anteriores y pues el día que van. Bueno, en mi caso sí, yo tengo 2 grupos. La parte, cuando hablamos de parte urbana, trabajan en el municipio de Valledupar, semanalmente, son bien juiciosos. Y la parte rural van a cabecera municipal, centros poblados y rural dispersos de los municipios asignados rurales. O sea, por fuera de Valledupar, tengo Astrea, Gamarra, Huachica, El Copey. El urbano, Ferney, el que se llama urbano, no tiene gastos de desplazamiento fuera de la capital. En este caso, Valledupar. Ellos solo están en Valledupar. Ese es el grupo 1. El grupo 2 es el grupo rural, que implica desplazarse a otras cabeceras municipales y zona rural de esos municipios, o incluso zona rural de la capital. ¿Sí? Ese es el grupo 2. Aborda todos esos segmentos porque ellos sí tienen asignado un recurso de desplazamiento y de pernoctación, de viáticos, de alimentación. Entonces, son 2 grupos, pero el grupo 1 solo está dedicado a lo urbano, que es la capital o el área metropolitana, en los municipios que tienen área metropolitana. El 2 es el rural.
ok. con cabeceras municipales, porque les tocó desplazarse hasta otros municipios diferentes a la capital. Aguachica, San Martín, San Alberto y todo el resto en el caso del Cesar. Sí, ok, entiendo. Sí, entonces en este caso, como comentaba Karen, pues sí, sí se podrá distribuir así. Que van hoy, al siguiente día hacen una parte en otro segmento y después el sábado vuelven a un segmento que solo pueden estar un día. Digamos, en general lo que quiero dar a entender es que no se preocupen por la parte del traslape. Si por algún motivo hoy solo pueden estar un día en un segmento y al otro día tienen que viajar a un sitio también lejano y solo pueden estar un día, pues igual preguntan 3 días y no se preocupa por el traslape, que a nivel general ese traslape no influye mucho en la parte de la estadística, porque son casos particulares, ¿eh? Es más que todo eso lo que voy. No, pues tal vez se haya entendido mal a Karen de que, y si iban hoy y preguntaban 3 días, pues ya no tenían que ir mañana, sino tenían que ir 3 días después y preguntar así. Tal vez esa fue la parte que ahí estaría confundiendo. Pero en general sí, o sea, si pueden ir hoy y hacen los 3 días, y al siguiente día pueden ir a otro segmento, y a los 3 días volver a un segmento difícil donde solo pueden estar un día, pues ahí van asignando los días y los distribuyen. Entonces no habría problema en eso. Por aquí también me están haciendo una pregunta de que cómo sería la parte de la simulación. Creo que eso lo estaba hablando ahorita Oscar, que es que si solo van a estar un día, ahí en la tablet van anotando, si tienen 10 viviendas, que 3 viviendas son para ese día, y en la tablet también anotan que quedan 3 viviendas para el día anterior, y las otras 3 viviendas o 4 viviendas para 2 días antes. Perfecto. No sé si tenemos alguna otra duda sobre este tema o le pasamos la palabra a Karen. Yo tengo dudas, Oscar. Diego, Eh, claro que sí, Diego, pero no era de este tema específico de la última persona que intervino de la sede. No sé si fue Karen y quedó la mano levantada o... Bueno, hasta ahorita, claro, pues quiero dejar claridad, el día de creación del formulario o instant, pues es independiente al día que yo seleccione en el formulario sobre el cual voy a tomar mi periodo de referencia y voy a tomar pues mi información. Si yo lo creo hoy martes y ya estoy solicitando información del día domingo y así lo diligencié internamente en el formulario, pues no tendría ahí, pues no pasaría nada, ¿cierto? Sí, lo que se controla es la variable de día de visita asignado o fecha asignada que aparece en el DMC. Ese es el que genera toda la distribución y toda. De hecho, es el periodo reina, es la variable reina, porque no solo con las inconsistencias, como lo vimos en la mañana, sino también con esta distribución y con toda la estructura general de la investigación. Entonces, esa variable que seleccionamos en el DMC del día de visita asignado es el que tenemos que ir cuadrando y que tenemos que ir controlando. Bueno, Ferney, muchas gracias por la claridad. Sí, estábamos un poco como pensativos con esas situaciones de la distribución de las viviendas dentro de los días de la semana. Muchas gracias. Con gusto. Diego, ahora sí. Gracias, Oscar. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo francamente soy un poco como enredado. Es decir, o sea, todos los compañeros han intervenido y todos a su modo han dicho cosas que en teoría intentan decir lo mismo desde el punto de vista es decir, ustedes en las primeras capacitaciones, y es como una recomendación para que quede por correo electrónico, porque es que con el tema de la distribución de días, de la fecha de asignación, nos han dicho 3 cosas puntuales. La primera reunión que tuvimos, no recuerdo francamente quién fue la persona que estaba liderando la reunión, pero ellos hablaban de que si había una vivienda para visitar, por ejemplo, hoy martes 11 de marzo, y ese hogar no nos podía atender, nosotros podíamos visitarla o el miércoles, el jueves y hasta el viernes. Si no nos lograba atender, nosotros debíamos volver dentro de 8 días. Eso fue lo primero que nos dijeron y no aclararon o no hicieron salvedad frente a la fecha de asignación. Lo otro que nos dijeron es que si nosotros tenemos una vivienda por visitar el día lunes, 10 de marzo lunes, nosotros podemos extendernos hasta toda la semana, es decir, hasta el domingo para conservar ese día lunes y preguntarle por lo que hizo el día domingo. Entonces, como para estar claros respecto a urbano y rural cabecera, si nosotros tenemos una vivienda por visitar hoy martes 11 de marzo, pero resulta que esa persona solamente nos puede atender el lunes 17 de marzo, por ejemplo, para este caso, nosotros qué fecha de asignación le vamos a asignar. ¿Conservamos la fecha de hoy 11 de marzo o nos vamos hasta el 17 de marzo y le preguntamos por lo que hizo el domingo 16 de marzo? Primera pregunta. Diego, primera respuesta. Tenías 11 y 17. El 11, el día de visita asignado 11 es un martes, no puedes reemplazarla por un lunes. Porque recuerda que si es martes, tú podrías ir a visitar hasta 12 y 13 con ese día de referencia martes 11, con ese día de visita asignado martes 11. Pero ¿qué sucede? Te dice, yo puedo atenderlo la otra semana. Para la otra semana tendrías que cuadrar una cita para el 18 para poder hacer día de referencia lunes 17 y no tengas problema en la distribución. Una cuestión que decías, ¿tiene uno toda la semana para cerrar la encuesta? No, tiene solamente hasta 3 días. Y desde el principio se ha dicho mucho eso. O sea, uno tiene ese día de visita asignado, tiene hasta 3 días para completarla respetando el día de visita asignado. Porque ese día de visita asignado lo determina todo. Si yo no puedo durante esos 3 días, yo voy la siguiente semana respetando el mismo día de la semana. No puedo entonces que me atendió el lunes, entonces yo voy el lunes y le pregunto el domingo. Porque esa vivienda tenía un día de visita asignado para martes con día de referencia al lunes. No puedes cambiar el lunes con referencia a domingo. Porque ¿qué pasa? Empiezas a desbalancear. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Sí, no, digamos que esa parte la comprendo, pero desde el punto de vista de la disponibilidad de la fuente, si esa fuente no nos puede atender ni el 11 ni el 18, sino el 17 lunes por motivos personales, laborales,
Entonces, lo que tendrías que, una del martes 12, digamos, una que tenías determinada para el martes 11, la llevas al lunes 10, por ejemplo. Porque con eso ya tienes un hueco en los martes, que puedes reemplazar con esa del martes 18, del martes 17, con el periodo 18. ¿Sí me entiendes? O sea que entonces nosotros podríamos jugar con la distribución de los días de la vivienda. Es decir, si la vivienda número 5 quedó asignada para hoy, martes, pero resulta que esa vivienda 5 me puede atender es el lunes, no es ese mismo martes dentro de 8 días, sino el lunes, entonces yo puedo coger la vivienda 4 que tiene asignada fecha lunes, entonces esa yo la muevo para el martes 17 de marzo, lo que yo le comprendo. Para ocupar ese día que no está disponible porque se asignó otro día, no sé si me hago entender. Sí, te entiendo. Eso se puede hacer. Yo puedo ocupar una vivienda 4 que está para el lunes, pero resulta que el lunes abordé fue la de la vivienda 5, entonces yo esa vivienda 4 la voy a abordar el martes, para que me ocupe ese martes, ese día que me quedó, digamos, solo por temas de tiempo de la fuente. La distribución te dice total de viviendas, no qué vivienda específica está asignada para el día. ¿Qué vivienda específica? El número de la vivienda, Diego, que Ferney pone, es un número que nosotros desconocemos cuál es la marca que tiene en la puerta de esa vivienda allá en Armenia. Nosotros no sabemos que la vivienda 1 es tu casa o es la de Liliana. No sabemos eso. Entonces vos podés mover la vivienda 2 para el día lunes y la vivienda 1 para el día martes. Y con eso mantenés el balance. Es una vivienda en un lado o en el otro, no importa. Claro, exacto. Pero Diego, sí es muy importante, por ejemplo, que eso lo tengas controlado porque se te puede, al seguir la determinación de la muestra por segmento, para la siguiente semana hiciste el ajuste en esta semana, no te acordaste que tenías que mantener un ajuste en la siguiente y se te puede balancear. ¿Cierto? Entonces, lo mejor es siempre hacer los ajustes dentro de la misma semana para no estar ahí acumulando. Pero, por ejemplo, si esta persona le dijo a usted, el ejemplo que pusiste, que es muy claro, tenía el día de visita asignado hoy, ¿cierto? Y le dice, no, mire, yo puedo atender el lunes 17, ¿cierto? Entonces, él tenía un periodo de referencia para lunes y te va a dar con uno de domingo. Entonces, tú lo que haces es balancear. Oiga, yo tenía aquí un lunes, yo lo que voy a tratar es de balancear el tema de los lunes, porque ya perdí el martes acá para que no me quede sobrecargado en el lunes de la siguiente semana y no el martes de ahorita. No sé si es claro. Sí, no, comprendo. Es como sudoku. Sí. O sea, digamos que el objetivo es no dejar ningún día sin encuesta efectiva. Uno, eso, y dos, que esos días estén balanceados, que no se vaya, por ejemplo, que tenga, digamos, por decir cualquier cosa, 10 viviendas y siempre haga 2 los martes, por ejemplo. Entonces, si siempre hago 2 los martes, siempre voy a tener muy recargados los martes. Entonces, lo que hizo Ferney es, de acuerdo digamos, al desbalance que hay en este momento, se redistribuyó esa asignación de los días para ir respetando esa estructura de la muestra. Si vamos respetando esa estructura de la muestra, pero jugando internamente, porque podemos jugar internamente con las citas. Por ejemplo, esta persona no me atendió para mañana, pero me dice, hay una señora que tenía para mañana, pero que me atiende hoy. Yo puedo cruzar esos dos, puedo jugar esos dos, porque simplemente los estoy cambiando de posición, no estoy alterando la cantidad de viviendas que tengo que tener en la semana. Yo tengo que respetar la cantidad de viviendas, pero yo puedo alterar cuál vivienda es. Eso sí lo puedo mover. Listo. Y listo, ya para cerrar, encuestas diferentes a encuestas completas, vacantes, ausentes temporales, ¿esas fechas de asignación se le puede colocar entonces cuando uno la va a transmitir al final de la etapa? ¿O qué fecha ya lo dijeron, pero no. Tú la puedes colocar en el momento en el que la cierres, pero la fecha que debes colocar fue la fecha del día de visita asignado. Okay. No la fecha en la que cierras, sino la fecha en el día de visita asignado. Listo. Porque claro, ¿qué pasa? Tenías 10 viviendas, ¿cierto? Ese día, para el martes. Y 9 te salieron efectivas. Y terminó el mes, no pudiste recuperar esa vivienda efectiva. Si estás cerrando un viernes, no puedes ponerle ese día asignación, fecha asignación, no puedes ponerse el viernes, sino tienes que ponerse el martes. Para que cuando se cierre, ya quede las 9 completas ese martes y una incompleta. Ok. Listo, Oscar. Bueno, señor, gracias. No, Diego, con gusto. Liliana. Señor, una pregunta un momentico en ese tema de las vacantes y ausencias temporales. Si me esperas un momentico para respetar el orden de las personas que solicitaron, que tienen levantada la mano. Liliana. Buenas tardes para todos. Bueno, yo he escuchado toda la información, pero por favor, necesito una claridad. En el cuadro que usted nos ha mostrado y que nos enviaron que tiene los colorcitos, ahora nos van a enviar es como una nueva distribución de las cargas, pues de la cantidad de viviendas que nosotros debemos hacer día para poder ajustar a los 14, 28, que sería el porcentaje por día. ¿Es así? ¿O simplemente nosotros teniendo esta información cogemos los segmentos que vienen y hacemos la distribución, como dijeron ahora? Lo que importante es que cumplamos con el número de viviendas que se necesitan para llegar a ese porcentaje por día. Entonces, primero, Liliana, el reporte sigue siendo el mismo, el de distribución sigue llegando igualito. La muestra ya fue ajustada para compensar en clase 1, esa situación de desajuste que tenemos. Entonces, para que te ajustes, tienes que seguir la distribución en clase 1 como está en la muestra. O sea, como está en esta muestra que va a enviar Ferney. Para clase 1 ya está asignada. Entonces, es lo que él decía. Es lo que hizo, es de acuerdo a cada una de los segmentos de las diferentes sedes, dependiendo de qué tan desbalanceada, aumentó en clase 1 los días que se deben visitar. Entonces, ¿qué es? Respetar mucho esa distribución en la que está la muestra ajustada a las 10 viviendas. Claro. Pero, por ejemplo, si tú tienes 11 viviendas, entonces vuelves y empiezas como la misma vivienda de la 1. Porque ¿eso qué significa? Eso significa que el ciclo se va manteniendo. No siempre son 14 viviendas, no siempre son 13 viviendas, algunas veces son 7, algunas veces son 6. En la acumulación, en el agregado, eso va distribuyendo. Claro, puedes tener más de 14, entonces, por ejemplo, en 14 puedes tener 2 viviendas diarias. Y ya en la distribución que te manda Ferney, te manda 10. Tú lo que haces es, tengo 11, entonces 10 termina ahí, 11 vuelve el ciclo. Ya ahorita Ferney les explica cómo es el tema de ahí de esas adicionales. Pero no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. Juan Carlos.
Hola, Oscar, de nuevo. Para dejar claro lo de los días de referencia, si me fijé al principio, cuando empezamos la formación, la inducción, pues decían que eran hasta 2 días. Bueno, ahora escucho 3 días. Entonces, el ejemplo sería, digamos, hoy estamos a 11 de marzo, se podría tomar la información de hoy, se podría tomar la información del día 10 y se podría tomar hasta la información del 9 con día de referencia 8, ¿entiendo bien? ¿Que así están dejando hoy? No, que es los 3 días es contando el día en el que estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos en el 11, no, si estuviéramos en el 11 tendríamos periodo de referencia 10. No nos logran visitar, no nos logran atender el 11. Vamos el 12 con, en un ejemplo, ¿no? Vamos el 12 con periodo, con día de visita asignado 10 y periodo de referencia 11 y periodo de referencia 10. O podemos ir el 13 con periodo de referencia 11 y el periodo de día de visita asignado 11 y periodo de referencia 10. No sé, espérenme, les voy a ver si puedo compartir porque no me ha dejado, me dice que hay un problema, pero vamos a ver si deja. Me avisan si ven. Sí se ve. Sí se logra ver. Entonces, digamos que nosotros tenemos 11 de marzo, vamos a ponerlo para que aparezca aquí. 11 de marzo, el día de referencia fue el 10 de marzo, ¿cierto? Entonces, suceden varias situaciones, una hacia adelante o hacia atrás. Entonces, yo llegué acá, tenía esta visita para el 11 de marzo y me dijeron, no puedo atenderlo, venga mañana. Mira, a ver si pueden venir mañana, a ver si puedo atenderlo. Este es el día 2 en el que yo fui, hasta el que yo puedo, y este es el día 3. Día 3. Entonces, yo tenía aquí, con periodo de referencia aquí 10 de marzo, pero no me atendieron. Entonces, vamos a ponerlo aquí que quedó en rojo porque no se atendieron. Fui el día 12 y tampoco me atendieron. Y yo tengo que ir hasta el día 13, que es el tercer día, manteniendo este día asignado de visita, porque esto queda completamente bloqueado. Este día asignado de visita dentro de la ANS será 11 de marzo y preguntaré por el día de referencia 10 de marzo. Esto es cuando vamos hacia allá, cuando vamos hacia adelante, ¿cierto? Cuando vamos hacia adelante, llego hasta aquí, hasta 13 de marzo. Cuando voy hacia atrás, pues digamos que aquí sí sí me atendieron, yo mantengo el día de referencia, el día asignado de visita siempre se mantiene bloqueado con el día de referencia 10 de marzo. Ahora, yo llego el 11 de marzo y solo puedo estar ese día, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener 10 viviendas y comienzo 3, por ejemplo, por decir esto, no es, digamos, no es una camisa de fuerza, pero la distribuyo, 3 encuestas o 3 viviendas, el 11 de marzo con periodo de referencia 10 de marzo, estando parado en la visita el 10 de marzo, el 11 de marzo. Cojo 3 viviendas o 4 viviendas con periodo de referencia 10 de marzo, el día de visita 10 de marzo y periodo de referencia 9 de marzo. ¿Cierto? 4 viviendas. Y cojo 3 viviendas con 9 de marzo, día de visita asignado, y día de referencia 8 de marzo. ¿Cierto? Aquí, ¿qué fue lo que fui? Hacia atrás. Yo siempre estoy parado aquí el 11 de marzo, porque es el día en el que yo estoy trabajando, pero yo puedo coger de estas 10 viviendas y ponerle día asignado de visita 10 de marzo con referencia 11 de marzo con referencia 10 de marzo y las otras 4 ponerle 10 de marzo con día de referencia 9 de marzo y las otras 3 9 de marzo con 8 de marzo. Yo efectivamente solo estoy un día porque no puedo estar más de un día dentro de ese segmento, pero me quedaron distribuidos en 3 días de referencia y 3 días asignados de visita. Entonces, hacia adelante tengo hasta 3 para recuperar esta información de este marzo y hacia atrás tengo hasta 3 para distribuir en los días de visita asignada. No sé si es más claro así. Claro que mucho más claro. Gracias. Ok. Sí, Oscar, muchas gracias. Por ejemplo, es un ejercicio claro que pueden hacer. De hecho, ahorita lo revisamos con muestras. Y es que, por ejemplo, si yo tengo esto determinado y yo sé cuántas me están faltando, yo sé en un número X, si me faltan 10, por ejemplo, 10 segmentos, yo sé que no me voy a tener 100 encuestas y esas 100 encuestas yo tendría que, si las fuera a hacer mañana, tener que hacer 19 para el lunes, 20 para el martes, 19 para el miércoles, 14 para el jueves, 11 para el viernes, 11 para el sábado y 12 para el domingo. Y eso me equilibraría todo a 14.33. O si tengo 10 viviendas acá, entonces yo hago 12 el lunes, 12 el martes, 12 el miércoles, 1 el jueves, 1 el viernes, 1 el sábado y 1 el domingo. Para ir corrigiendo ya ese tema. Y por ejemplo, yo vuelvo acá y vuelvo y cambio, por decir algo, acá. Hagámoslo con esto. Entonces, en teoría, si yo tuviera que hacer 10 viviendas de aquí a que se finalice el operativo, en este segmento del total, tendría que hacer una solamente cada mes, cada día, salvo el domingo, que tendría que hacer el doble de todo el resto, para que esto me vaya compensando con esto de acá. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es este formático de los bloqueo. Ustedes lo único que hacen es copian acá, en la semana, aquí pegan el valor y les dice, ¿cómo tendría yo que distribuir 10 viviendas en el siguiente segmento? Entonces, en el siguiente segmento debería ser 2 el lunes, 1 el martes, 2 el miércoles, 1 el jueves, 1 el viernes, 1 el sábado y 1 el domingo. Y eso me iría calibrando esto para este lado. Sí, eso les ayuda, por ejemplo. No sé si lo vieron, no sé si me escucharon. Excelente. Uy, a mí me encantaría. Sí, Oscar. Porque eso les permite para clase 2 y clase 3, como no sabemos cómo son las estas, sino sabemos que vamos a trabajar esa ruta en tanto tiempo, para poder ir calibrándolo, yo debería tener 10 viviendas, yo la distribuyo así y ahí me va calibrando, ahí me va ajustando. Porque va buscando de una vez el ajuste en la distribución de esos 12, de ese 14% arriba. Claro, importante que lo vayan haciendo por cada segmento que vayan trabajando, por cada cantidad de viviendas y no para el total que esté desbalanceado, porque es lo que decía Fernet, que no podemos hacer una terapia de choque tan brusca, sino irla distribuyendo a través del año.
Entonces, por ejemplo, eso les funciona cuando la distribución está muy poquita. Cuando la distribución, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo por aquí de, creo que era Atlántico, que me decías que estabas como aquí. Entonces, aquí, ya te haría en el ajuste completo que deberías hacer. Entonces, por ejemplo, mira, para la ruta rural deberías tener una encuesta el lunes, una encuesta el martes, una encuesta el miércoles, una encuesta el jueves, una el viernes, 2 el sábado y 3 el domingo, en un teórico de 10. Y eso va a ir acomodándote eso moviéndose hacia el final del resultado. ¿Cuántas encuestas? Si yo tuviera, por ejemplo, por decir algo aquí, una, y una, y le digo esto dividido en esto, 7, me diría, si yo estuviera completamente balanceado, que yo solamente tengo que hacer una para mantener el equilibrio, una. Pero como no está, entonces él te va a ir equilibrando. Si quieren, yo les comparto que les permite ir mirando qué tan desequilibrado están y qué tanto pueden ir calibrando. Para zona rural, para clase 2 y clase 3, que no tienen los segmentos asignados. Para los que tienen los segmentos asignados, es respetar la distribución que está. Y sale. Entonces, por ejemplo, en la ruta ya puedes establecer con esa cómo deberían estar distribuidas. Karen. Hola, listo, me encantaría que por favor nos compartieran esa tablita, porque sería de gran ayuda para nosotros en las sedes. Por el otro lado, sería bueno que por lo menos semanalmente, si no es mucho pedir, que también nos compartieran la distribución de viviendas completas por día de visita asignado, y qué tan factible es de que la cabecera los separen para los grupos urbanos y para los grupos rurales, para uno pues entrar a fortalecer. Pues ahí tomaría yo a mi supervisor urbano. Acá tenemos días rezagados en los días domingos, pero en el grupo rural no son los domingos, sino son los lunes y los miércoles, por ejemplo, porque ahí con un total de cabeceras no sé cómo fortalecer a qué grupo, pues no sé en qué está fallando el grupo urbano y en qué día está fallando el grupo rural para la recolección de información. Si nos lo pueden compartir por lo menos una vez a la semana, fabuloso, y si es desagregado así, pues tanto urbano como rural, pues mucho mejor. Y agradecería la tabla que pues nos ayudaría mucho con los clases 2 y 3, y así pues disminuiríamos eso de los días rezagados. Este te lo voy a compartir. A todos, en la semana, digamos, ahorita cuando terminemos esta reunión, nos organizamos con Lara, para hacerles llegar, por ejemplo, todos los viernes, les haremos llegar esta distribución, las inconsistencias y los dos reportes de segmentos en los que hay vacíos, no hay días específicos, y los segmentos en los que hay más viviendas de lo que debería estar en la muestra. Y claro, con gusto yo les comparto. Voy a parametrizar un poco simplemente como para que quede bloqueado y simplemente lo que hagamos es cambiar acá para que no les afecte mayor cosa. Y ustedes pueden mirar y con eso en la planeación ya saben cómo van ganando para hacer otras clases. Entonces van subiendo acá y cada vez que lo van reemplazando en cada reporte de distribución van sabiendo si pudieron, si quedó bien distribuido o no. Oscar no está compartiendo pantalla, de pronto no sé si... Ok, Freddy, perdón. Sí, digamos que en esto lo que voy a hacer es un ajustico en el que solamente cambien la línea que necesitan para que les vaya mostrando el ajuste. Y cada vez que ustedes van recibiendo este reporte semanalmente, lo que hacen es cambiar la línea y miran para la siguiente semana cómo tienen que ajustar. Para clase 2 y clase 3, le repito. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. No, con gusto. María Isabel. Oscar, bueno, dos cosas. La primera, con el cuadro que nos acabas de compartir de la rural, donde nos pones un caso hipotético de para nivelar una vivienda por cada día en un segmento, pues en la rural, es lo que venimos hablando, no se comporta de esta manera. En la rural, generalmente un segmento se saca en un día, que lo podríamos proyectar máximo a 3 días, teniendo en cuenta que nos podríamos ir, o sea, si lo abrimos un miércoles, podemos hacer viviendas con fecha de recolección miércoles, fecha de recolección martes y fecha de recolección lunes, ¿cierto? Teniendo en cuenta también que el lunes y martes no hayamos estado en otro segmento, porque si no también se nos van a ir cargando los días hacia atrás en los que vamos proyectando. Esperan entonces que se comporte igual, o sea, que tengamos, o sea, va a ser válido que un segmento de la rural, resto o clase 2 o clase 3, tengan concentradas sus viviendas en un día, 2 o 3 días, eso por un lado. Por otro lado, ahorita cuando hablamos de las vacantes, las ausencias temporales y los rechazos, estas viviendas nos quedan cargadas a un día de fecha de recolección, así como lo muestra el aplicativo, le asignamos fecha de recolección. Si el día lunes hay una vivienda y esa vivienda es una vacante y es una sola vivienda, no afecta para nada que esa vivienda no tenga información, o sea, que esté cerrada como ausencia temporal, como un rechazo, como una vacante. Ustedes solamente miran el tema de la vivienda, o tiene que haber también cargado el lunes viviendas con estado efectivo, o bueno, no al lunes, al día de la semana. Claro, es un conjunto. Además, por ejemplo, nosotros no expandimos viviendas vacantes. Entonces, por ejemplo, no puedes tener un martes 10 viviendas vacantes. Puedes tener 7 efectivas, un otro motivo y 2 vacantes, por decir algo, yéndonos siempre por el término X, ¿cierto? Y cuando tú estableces eso y determinas y le pones dentro de tu archivo el día de visita asignado que corresponde para todos los resultados, eso se balancea, eso no tiene problema. El problema es que tú llegues y cojas y cierres un mes con todas las vacantes y las cierres todas el mismo día. Eso sí genera un desbalance dentro de todos los reportes, porque ¿qué estamos mirando? Entonces, ahí lo que estaríamos mirando es que si cerraste un viernes, que fue el último día de la semana, con ese día de visita asignado viernes, desbarajusta todo, desbarajusta absolutamente todo, porque el día de visita asignado es para todos los resultados, y por eso el aplicativo pregunta el día de asignación, la fecha de asignación para todos los resultados.
porque debe respetarse ese día de visita asignado. Si no se respeta, pues se desbarajusta. O sea, Si como, se respeta sin importar el resultado, porque no vas a tener el resultado del operativo, al final no va a ser que la vacancia fue del 50%. No, son resultados que se van a ir equilibrando y al finalizar los resultados de las encuestas completas van a estar equidistribuidos. Entonces, lo importante es que se respete siempre ese día de visita asignado, sin importar cuál sea el resultado de la visita, sin importar. ok. Y la otra pregunta es, esta distribución que nos van a mandar ahora, esta nueva distribución que nos va a mandar el señor Fresney, ¿va a aplicar a partir de cuándo? ¿A partir de la etapa 2504? ¿A partir de mañana mismo? ¿A partir del inicio de la semana 11? ¿A partir de cuándo? Ahorita Fernanda responde eso cuando terminemos esta sección, ¿les parece? Ok, listo. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno. No me refiero de la rural, perdón. Me quedé con la duda de la rural con el ejemplo que colocó ahorita. La rural tiene unas características, pero por ejemplo, tú para todos los 6 meses que quedan solo vas a ir a un segmento un día. No, bueno, le voy a hablar del comportamiento de acá Atlántico. Nosotros normalmente tenemos aproximadamente unos 6 segmentos en la rural, ¿cierto? Entre esos tenemos clase 2 y clase 3. Tengo un rezago muy marcado en el día domingo, que es donde está más marcado el rezago, bastante bajo. Como me indicaba el señor Fernay, no puedo resolver eso en un solo día, ¿cierto? No puedo resolver eso en un solo día. Me decía, máximo puedes colocar 4 o 5 días el domingo y se va a ir sustanando a lo largo del transcurso del operativo. Pero ¿qué hago yo? O sea, ¿cómo manejo un centro poblado en que el grupo de pronto entra un día, ¿cierto? O sea, más que todo, no es porque no se pueda hacer, en el urbano es más fácil de manejar. Pero por ejemplo, mira, tú me dices que tienes 6 segmentos. Pero en municipios diferentes. No, Sí, no importa, tienes 6 segmentos y puedes ir en esos 6 segmentos solo un día, por ponerte el caso extremo. En esos 6 segmentos solo puedes ir un día. Te voy a poner el caso extremo. Entonces, en cada uno de esos segmentos solo puedes ir un día. Aquí vamos a tener, si yo voy a este día, yo tendría que recoger de información periodo de día de referencia este día, el día anterior y el día atrás. Esto se va acumulando en círculo y va generando a través del agregado toda la compensación. Esto yo lo entiendo. El tema que quiero exponer es el tema de los desplazamientos. O sea, es bastante complejo, por decir, un grupo que entra a un centro poblado, que es donde tengo más marcado el rezago, hacer 2 encuestas en determinado municipio, porque son 6 segmentos distribuidos en diferentes municipios. A su vez, entonces tendría que ir el grupo, por poner un ejemplo, el día lunes o el día martes, por ejemplo, a hacer 2 encuestas o 3 encuestas. Y no podría hacer más. O sea, veo más que todo el tema, no es que no se logre, es que veo más que todo el tema de los desplazamientos. No, porque no tienes que hacer solo 2 encuestas en esto, sino que tú puedes tener, vas un solo día y no necesariamente esas 10 tienes que hacerla con ese periodo. Puedes poner, si es un domingo y el domingo está más desfasado, entonces pongo 4 el domingo, pongo 3 el sábado y pongo 3 el viernes. Si el sábado también está bien desbalanceado, entonces pongo 4, 4 y 2. Si es el viernes el que está desbalanceado, entonces pongo 4, 2 y 3. 4, 3 y 3. Esto lo que permite jugar, esto te permite jugar y balancear tanto si yo tengo una ruta de 21 días en donde salen, como si tengo solamente uno en el que voy un solo día y tengo que mandarlos. ¿Por qué? Porque en este momento no creo que tengamos una sola territorial en la que de aquí a los 6 meses solamente queda un segmento para trabajar rural. No sé, no creo. Entonces, durante los segmentos que te quedan, los puedes ir calibrando. Y los puedes ir calibrando, bien sea en una ruta completa de 21 días o puede ser un día solo de trabajo que vas calibrando dentro de los 6 meses. Lo que no puedes hacer era como, por ejemplo, lo que decía lo que decía Fernández, que si te faltan 20 encuestas, 30 encuestas, 40 encuestas un domingo, tú vayas aquí todas y una vez 4 segmentos le voto 40 domingos. ¿Por qué no? Esto, al desbalancearlo de esa manera, estos quedan vacíos y después lo que vas a tener es muchísimo domingo y esto queda por allá hueco. Entonces, el balanceo debe hacerse de manera paulatina y teniendo en cuenta los segmentos que te quedan. O sea, la cantidad de segmentos que te quedan no son muy poquitos como para decir, tocó sacar, ya no nos queda más visita, entonces toca 4 segmentos de un día y sacar 40 encuestas para un domingo, ¿no? Todavía hay manera de irlo acomodando. Lo que tú tienes que es ir mirando cómo está comportándose y a partir de eso, mire, en la siguiente, por ejemplo, si tienen que ir a visitar, en la siguiente ruta de un día, van, entonces que vayan un domingo y toman la información del domingo, el sábado y el viernes. En la siguiente van un martes, y entonces toman la información del martes, lunes y también domingo. Entonces ahí se te va balanceando el domingo, porque vas a ir aumentando esa circunstancia del domingo. Ok, muchísimas gracias. Después, por ejemplo, tienes que vayan un miércoles, entonces tienes viernes, jueves y miércoles, para ir balanceando. Es balanceado. Listo. ¿Cuándo vamos a recibir estos archivos que nos han estado mostrando hoy? El viernes, con el corte de jueves. Yo el viernes los hago llegar temprano a la hora y ya sería, ellos lo remiten. Ok, vale, muchísimas gracias. Con gusto. Maura. Gracias, buenas tardes. Tengo varias inquietudes. Algunos segmentos van a tener más de 10 viviendas. Según lo que entendí, solamente la equidistribución se toma como base en las 10 viviendas. Si hay más, no se calculan en esa equidistribución. Esta te la responde Ferney con lo de la muestra, cómo es, pero pues lo que hace es continuar el ciclo. 10 es la teoría, pero lo que hace es continuar el ciclo. Sí, bueno. Cuando tenemos un segmento que puede ser visitado solamente en un día, ¿tenemos que pedir autorización para hacer la recolección en 3, o sea, por los 3 días? ¿O tenemos autonomía para actuar y recolectar como lo han descrito aquí en la reunión? Esa pregunta te la respondería Milciades. Y Ferney. Sí, porque son casos particulares. No sé ahí Ferney, si valga la pena dejarlo como instrucción general para esos casos de rural o lo dejamos como una instrucción particular. No debe volvérselo común para que todos los segmentos no queden en 3 días, es lo que creo, pero tampoco que cada segmento tenga esa consulta cada vez que se vaya a hacer. No todos deben quedar con esa
con esa condición. Hay segmentos que se pueden trabajar completos. Sí, sí, lo que dice Mercedes es verdad. O sea, como tal, son casos particulares donde por motivo de costo o desplazamiento solo pueden estar un día en el segmento. Entonces, en ese caso se distribuyen 3 días. Pero sí, se supone que generalmente sí tienen capacidad de estar más de un día en el mismo segmento de clase 2 o clase 3. Maura lo pregunta con 3 días, Ferney. Sí, 3 días. No, uno. La de 1 sí es consulta obligatoria de autorización. Sí, hay más allí. Pero de 3 días, Ferney, ¿cómo lo ves? Ah, ok, en el caso de 3 días, uno de los días se pueden devolver 3. O sea, en general estarían haciendo la cobertura de 6 días. 6 días porque, digamos, si están 3 días que estén lunes, martes y miércoles, el lunes se pueden devolver 2 días antes. Entonces ya se Hasta el tendría, sábado. ajá, hasta el sábado. Entonces estaría sábado, domingo, lunes, martes, y allá se cubrirá más la semana y pues no solo los 3 días que hay. Sí, sino que mi pregunta estaba enfocada a si necesariamente cuando un segmento solamente puede ser visitado un día, se requiere la autorización, no sé si de Ferney o de CIADES, para hacer la recolección, pues tal como lo han indicado. ¿La de un día, Maura, un segmento rural en un día o la de un segmento Sí. rural en 3 días? En un día. No, la de un segmento en un día. Esa sí, obligatoriamente hay que autorizarla, Maura. Yo te recibo el correo, lo enviamos a Ferney o le escribís a Ferney directamente con copia a nosotros para que Ferney nos diga cuál segmento se puede hacer así. Perfecto. Estamos en línea, Otra, Ferney, ¿cierto? Sí, sí, exacto, sí sería así porque, o sea, no se puede generalizar que Ajá. todos los segmentos de clase 2 y clase 3 queden en un solo día, Ajá. sino sí, hay que tocar la autorización de por qué motivo solo se puede un día, y ya con eso uno mira y lo autoriza. Sí, listo. Listo, perfecto. Y finalmente, vamos a tratar de balancear pues las cifras con la recolección de estos meses restantes. No corremos el riesgo de desbalancear la recolección a futuro. No sé si me hago entender. Por tratar de cuadrar lo que nos hace falta, de lo que ya recolectamos, podríamos entrar a descuadrar lo que todavía no hemos recolectado. Ahí como está diseñada la muestra, digamos para la muestra que, bueno, esa era otra pregunta que me hacían, que a partir de cuándo empieza a hacer la parte de la distribución, o sea, la modificación que se está haciendo, y sería a partir del 17 de marzo. Entonces toda la distribución después del 17 de marzo ya quedó ajustada para cuadrar ese desbalance que hay. Entonces lo que se tiene ahorita es una donde se cargaron más viviendas para el día domingo, para el día lunes y para el día sábado, con el fin de compensar las pocas viviendas que hay en esos días. Pero el ajuste es, o sea, es leve, no es drástico de que ahora todos van a ser el domingo, ¿no? Sino es un ajuste que se está haciendo paulatinamente para eso. Entonces, digamos que la primera parte se ajusta con la primera parte que llevamos de encuesta, se van a ajustar con los 6 meses que faltan. Entonces, si ya uno mira, por ejemplo, la pregunta que hacemos ahora, si digamos del 17 de marzo hasta el final, que es en agosto, va a haber un desbalance que se va a cuadrar con el otro desbalance. Entonces, cuando ya se mira a nivel global, ahí ya va a estar balanceada la distribución de los días. Entonces, sí, en cierta manera sí queda desbalanceado esta segunda parte de la muestra, pero se balancea con la primera parte y ya después se suman los dos. O sea, el acumulado se va balanceando. Exacto, el acumulado es el que se balancea. Porque sí, claro, si se ponen a mirar la muestra que estamos enviando, ahora sí hay como una carga adicional para el día domingo. Después un momento muestro aquí en pantalla como el global que yo estuve haciendo. Ahí ven mi pantalla. Sí, Camilo. Pues mira, aquí está como el global de cómo va a finalizar la muestra. Y hay una carga adicional para el día domingo, para el día lunes y bueno, y un poco de martes y sábado. En esta carga que hay adicional, esa es la que se compensa con lo que ya venimos haciendo. Pero eso está distribuido aleatoriamente. Posiblemente habrán municipios que quede igual y otros municipios que cambien. Pero a nivel global se ven cambio. Ahí es porque lo estoy aumentando, porque si ya lo miro, o sea, ahí es porque exageré la gráfica, en este momento acá miro. Porque mire, ya a nivel, si ya con la gráfica normal, casi que no se nota la variación. Es una variación sutil que se hace porque estamos hablando de más de 9.000 viviendas por día. Entonces sí es solo un ajuste que se hace, pero a nivel general se sigue manteniendo una distribución muy parecida. Entonces no hay problema en eso. Si siguen la distribución como se está enviando para la parte urbana, o sea, para clase 1. Y clase 2 y 3, y como estaba comentando Oscar, con el Excel que les envía, ese sería una buena herramienta que se va a tener para estar siempre manteniendo la equidistribución. Maura, no sé si tienes más preguntas. No, eso es todo. Muchas gracias. Perfecto. María Isabel. No tengo una pregunta, es a Ferney, y si en el momento en que nos mandaron la distribución, que fue la semana pasada, y pues no se había hecho esta reunión, y la rural ya está en campo, si ya se trabajó un segmento, porque obviamente pues en pro de Susana de pronto se dieron otras instrucciones, y si ya de pronto quedó un segmento, porque ahorita que me voy a comunicar con el grupo rural ahora más tarde o mañana, a ver cómo va de acuerdo a la programación que le di, si ya por decir ejecutar un segmento el domingo completo, ¿qué haríamos en este caso? No estoy diciendo que esté hecho, pero podría existir esa posibilidad porque el rural ya está en campo. Sí, o sea, toda esa parte del ajuste se está pensando a partir del 17 de marzo. Entonces ya antes del 17 pues no habría problema. O sea, es como venir trabajando, mejor dicho. Pero sí, ya a partir del 17 de marzo sí es tener en cuenta los ajustes que se hicieron. Y por ejemplo, María Isabel, lo que tú pones ahí es muy importante, y es porque, por ejemplo, el rural nosotros tenemos, digamos, la transmisión de la información no tan de manera oportuna como en el urbano, ¿no? Entonces, como el de cabecera que cada semana nos van entregando, entonces algunas veces llegan al final del mes, cuando terminaron la ruta, en algunos específicos, y entregan esa información, y eso les va generando el balance. Entonces, por ejemplo, normalmente, yo te diría un poco lo de la esta, que si no hicieron esa ruta el domingo, que no lo hagan, sino lo vayan escuadrando, que hagan 2, 3 más o algo así, pero no que se puedan las 10 para el domingo, sino que vayan, digamos, si por ejemplo ya hicieron 3, que hagan esas 3 y el resto de lo que falta lo distribuyan en los otros días, para que en el momento en el que les permite hacer ustedes el balance efectivo, es cuando ustedes ya tienen transmitido todo lo que recogieron en cada segmento de los segmentos rurales.
Pues porque, por ejemplo, esa que tú pones es muy importante. Yo puedo estar haciendo planeación desconociendo completamente qué es lo que está pasando. Pues lo mejor y lo que le recomiendo completamente es la planeación de los ajustes en esto, ya cuando sea el comienzo de la etapa que ya cerramos y transmitimos todo lo que teníamos de la etapa anterior y que nos permite conocer la información efectiva de cómo estaba el rural. Ok, Y pues eso para es. aquellos que tienen viajes puntuales, que no tienen rutas en viajes puntuales, y lo pueden hacer en el momento en el que llegaron y transmitieron. Que sepan que no tienen encuestas pendientes por transmitir, que eso sí es lo más importante. Porque claro, la base de datos, lo que tiene el reporte de la distribución y todo eso, es con lo que está en la base de datos. Exacto. O sea, esa es que distribución tiene todo el total de hasta la 2502, ¿cierto? Tiene el corte de lo que se transmitió hasta, por ejemplo, la que yo entrego el viernes, tiene el corte al jueves 13. Todo lo que se transmitió hasta jueves 13 incluye ese corte. Y cada semana estará con lo que se transmitió al jueves anterior. Ok. O sea, ya ahí estaría cerrado todo lo de la 2502. Entonces, bueno, si ya mañana que hablo con mi grupo rural, me dicen, no, ya hicimos un segmento el domingo todo el día, ya ese segmento queda así y empiezo a planear de acuerdo a lo que nos va a mandar Ferney. Es correcto. O sea, ya no puedo hacer nada con ese segmento si ya está realizado. Es la consulta. Sí, si ya hicieron el domingo 10 viviendas, pues, o sea, mejor dicho, en el caso de este domingo, ¿qué pasó? ¿Sí? Que hubieran hecho las 10 viviendas en un solo día. Sí, eso ya tocaría dejarlo así, pero pues ya a partir de esta reunión ya queda claro que ahora sí no es posible que las 10 viviendas o las 15 viviendas que se tengan queden en un solo día, que era lo que estaba pasando con lo que teníamos ya de datos, que estaban quedando todas en un solo día, pues eso ya que quede claro que no debe pasar. Ah, bueno, listo, perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias, María Isabel. Marta, Buenas tardes para todos. buenas tardes. Mi pregunta va para la parte urbana. Uno tiene un orden de edificaciones de acuerdo al recuento que se hace, ¿cierto? Le pongo así un orden de recorrido y hace eso. Si yo voy un día, cualquier miércoles voy a hacer la encuesta, y ahí dice que debo aplicar la encuesta en la vivienda 1. La vivienda 1 no tiene nada que ver con el orden de recorrido, sino la que me pueda atender ese día. Esa sería mi vivienda 1. Es decir, yo voy a tomar una MT que empezó en la 50. De la 1 a la 50, en el orden de recorrido sería esa, ¿sí? Pero es cierto que yo voy a la 1, que sería la 50, y no me atiende. Entonces la siguiente para mí sería la 1, donde sí me van a atender. Creo que Mencidades está en una llamada, pero sí, lo que decía Mencidades que en la muestra, la vivienda 1 no es la vivienda 1 en recuento, sino la vivienda 1 es la vivienda que pudiste hacer comenzando en esa semana. Puede ser la vivienda 3 de tu resultado que te atendió, te va a atender ese día. Sí, sí. Sí, porque yo puedo llegar y la primera es una vacante, la segunda me rechazaron, la tercera es una TA, la cuarta. Esa cuarta es mi vivienda 1. Sí, es la vivienda 1 en la distribución de la muestra. Sí, es la vivienda 1, en la cual yo voy a empezar a aplicar la encuesta de acuerdo a como habían indicado para tomarlo del periodo de referencia. Sí, exacto. Ok. Esa era como la inquietud, porque ya con las otras preguntas, pues ya se han ido aclarando las otras dudas. Gracias. Con gusto, Marta. Juan Carlos. Hola, Oscar, otra vez yo. Bueno, me parece pertinente volver a pedir la palabra, porque eso es más para Ferney y Mencidades, y es cuando escuché la intervención de la compañera Maura, pues me salió una duda, ¿sí? Y es el tema de comunicación con ustedes. A ver, en tal caso que presente un caso, digamos, nosotros en el Cauca tenemos problemas de orden público, pues como se presenta a nivel nacional. El grupo rural se desplazó al municipio tal, tenía planeado hacer el segmento rural en toda la semana, pero resulta y acontece que eh, algún grupo pues de local, ya sea subversivo, pues dijo, no, solo tienen un día para recolectar la información. Entonces, si yo me agarro a enviarles a ustedes, solicitar pues, autorización para trabajar ese segmento solo un día y me pues espero su respuesta, pues se me va la semana y se me va la etapa. Y eso ocurrió con Ferney, porque en septiembre yo le envié un cambio de semana, pero recibí casi la respuesta al final de la etapa. Entonces, ¿cómo van a manejar eso? Bueno, sí, en ese caso, en el caso de septiembre, sí se me han presentado unos casos así de, por ejemplo, que usted coloca la novedad al día de hoy y se le contestaría al día viernes, pero ya la tienen ajustada para el lunes, ¿sí? Algo así es que le entiendo. Sí, claro, porque si yo me agarro a esperar de pronto tu correo, ya hoy ya no podían, pues ya está el equipo pues, en campo y no podía esperar hasta otro día, sino que tenía que pues, evacuar en ese mismo día y pues por ende nosotros hacemos la labor de enviarles el correo, pero pues ya no teníamos cómo esperar su autorización para eso. Pero en la etapa de sensibilización es una semana antes, ¿no? O sea, por ejemplo, si es de un día para otro, a veces es complicado contestar en el mismo día, pero sí en la etapa de Perdón, sensibilización yo me refiero a esa fase 3, perdón. ¿Se refiere a qué, perdón? Perdón, Yo me refiero como que fase 3, digamos. Ajá. Ok, sí, no, igual en ese caso usted envía la novedad y pues nosotros le contestamos en el menor tiempo posible, porque sí le entiendo ese caso, pero bueno, ahí estaremos más pendientes para no alargar los casos como en ese caso de septiembre, que se fue ya a inicio de la encuesta donde se hubo demoras en la contestación. Entonces usted envía el caso y esa novedad se estaría contestando al día siguiente o 2 días después, pero que vaya a pasar 15 días, no. Perfecto. Marta, tienes la mano levantada. Juan Carlos, no sé si de pronto tenías algo más, que te vi que levantaste la mano, pero... No, mi inquietud No, da igual. gracias, sería todo de mi intervención, gracias. Perfecto. Marta. Que todo da igual planteado lo que decía Juan Carlos. Uno se va a hacer un recorrido, dice yo voy para el municipio, empiezo a hacer la cabecera, estoy haciendo gestión para la ladera. Por ejemplo, aquí en el municipio del Novio, lo que es el Cañón de Garrapatas, las veredas de Honduras, yo conozco varias partes. Yo no puedo definir si yo me voy a quedar o no me puedo quedar, porque depende de las condiciones que haya y yo llego allá y la comunicación está en las... Hoy, por ejemplo, con el supervisor que estaba ahí en el Novio, yo no me puedo comunicar para que estuviera en la reunión, porque él estaba allá arriba. Ya hablamos por la tarde que se acomodó en un puntico y me dijo, aquí no me puedo mover para hablar contigo. Y en ese momento él me dice, aquí yo no la puedo hacer sino todo en un solo día. Me tengo que devolver en la noche porque no me puedo quedar, no hay donde quedarse, no nos dejan donde quedar. Yo cómo hago para en ese día decir, bueno, usted no la puede hacer hasta que no me autorice.
Porque aquí me preocupa porque aquí hay desplazamientos de vehículos de 3, 4 y 5 horas. Barragán está de Tuluá a 3 horas. Y es una zona destapada en que la carretera es totalmente sola. Yo sé que en Barragán se pueden quedar, pero así como allá se pueden quedar, van a haber sitios donde no se pueden quedar. Entonces sí preocupa que en el momento uno diga, yo voy para allá, se presta porque hay que contratar el carro y me dijeron que ya podíamos irnos y se van. Y mandar el correo a que me autoricen para hacerlo en un solo día, pero ellos ya están allá, perderían el día, perderían el desplazamiento y la contratación del vehículo, porque es que estamos hablando de que los desplazamientos en algunos sitios, sobre todo en clase 3, son bastante largos. Hay algunos que sí están cerca de la cabecera y no hay problema, o los corregimientos que están cerca, pero los que son dispersos en zona de ladera, los desplazamientos son bastante duros. Y por ejemplo, ahora estamos en invierno, las carreteras son duras. Entonces sí me preocupa el tiempo que se pueda llevar y la que autoricen un segmento que se deba hacer en un solo día. En todas las instrucciones, es un día, lo distribuyen así, el día antes, el día después, y se tomarían las encuestas. Pero esperar la autorización complicaría hasta la toma de tiempo y la cantidad de muestras que está planificada para el mes. Pero en esos casos, o sea, esa información de la dificultad de llevar al sitio, eso no se habla antes, porque pues, digamos, las veces que he hablado con Milcias, esa parte de que solo pueden un día, o sea, un email donde pues preguntan esa novedad de que solo pueden estar un día y ya uno autoriza que sea solo un día, pero no es sobre el tiempo que se contesta, sino pues ya se llega a un acuerdo, por ejemplo, que para esta etapa 2503 en tal segmento pueden estar un día. Entonces uno ya está consciente de eso y pues se autoriza un día. Pero ya que, o no sé si se está entendiendo mal, de que ya van en camino allá y todo, y que básicamente el mismo día se tenga que autorizar, ahí es donde sí veo como complicado. Veo como complicado porque pues tanto de muestra yo puedo contestar en un día, pero pues también viene la parte de cartografía, viene la parte de actualización de sistemas, y ese proceso puede tomar 2 días, o puede tomar un día y el siguiente. Porque es que, por ejemplo, hay una muestra, yo no me recuerdo dónde es, hay un solo segmento, y está así dentro del recorrido. Si yo me abro dentro del orden en que yo voy, yo puedo perder, por ejemplo, estaríamos hablando de los que se hacen en agua, esos tenemos tiempo porque uno tiene que organizar la ruta, hay que hablar con la gente, hay que hablar con la lancha, hay que hacer todo el proceso, y ahí no había problema de uno decir, bueno, es que allá van a llegar y muy posiblemente el segmento hay que hacerlo en un día, porque esas zonas son delicadas y bastante delicadas. Eso habría tiempo uno mandar el correo y decir, vea, solicito autorización, este segmento sería en un solo día porque es en agua, porque es que la lancha sale en la mañana, a ellos lo dejan en ese punto, y ahí tienen que coger otra lancha para buscar dónde se van a quedar, porque en ese sitio no hay dónde quedarse, según lo que ya nos han ido contando, y al otro día tienen que volver y salir, porque contamos con los días de la lancha que se va a contratar. En ese caso, uno sí puede hablar de que se puede utilizar un día o 2 días, pero hay zonas de ladera que realmente son bastante duras y puede que uno diga, sí, yo puedo mandar el correo y esperamos, pero es el tiempo que tenemos que esperar en ese municipio o tenemos que ir para otro municipio y después volver a ese municipio. Una vez que nos digan, vea, es que esto es así, se sube así, se gasta así, no, pues espérenme, yo mando un correo para que nos autoricen y mientras tanto váyase para el otro municipio. Estamos contando los tiempos de desplazamiento. De nuestros compañeros de la DRA, Milciades, Gustavo, no sé de pronto si tienen algo para comentarnos de esta situación. Oscar, la verdad no sé qué manejo se le da, pero pues si quieres yo me llevo como esta inquietud y la hablo con Milciades. Es que teníamos otra reunión a las 4:30, entonces él está conectado a esa reunión también. Ok, perfecto, gracias. Entonces, de pronto es tener en cuenta esto, charlarlo y socializar con todos los equipos para mirar estos temas. Sí, es lo que comenta Marta. Sí se han presentado casos así, pero como son casos casi que puntuales, muchas veces el segmento pasa a la siguiente etapa por la cuestión del tiempo. Pero bueno, sí tenemos que hablar como ese caso puntual qué hacer. Sí, porque la verdad sí me preocupa ese pedacito. Yo lo digo es porque yo he trabajado con la agropecuaria y yo más o menos conozco la parte rural y los desplazamientos de las vías. Sé que hay municipios que se van por la panorama y hay otros que se van por la otra vía. ¿Sí? Entonces uno dice, si yo estoy en la Unión y voy para Zarzal, pero llegué a la Unión y me dijeron que yo tengo que esperar a que autoricen, entonces yo me voy para Zarzal y después me tengo que volver para la Unión. ¿Sí? Porque en la Unión hay solo un segmento, en Zarzal hay 3. Entonces de pronto uno dice, bueno, sí, el tiempo da y voy allá a Zarzal mientras me da la respuesta, pero si yo no tuviese sino uno y uno, y mientras se da el tiempo de respuesta en ambos, es lo que me preocuparía a mí, los tiempos de desplazamiento, que de pronto no se nos vayan a agotar en esa semana y se nos vayan a quedar acumulados para la semana siguiente. Y que estaríamos dejando de pronto de hacer menos cantidad de segmentos en la semana, que nos van a afectar las cargas y las cargas que se van a tener por día. Vale, sí, no, esa parte la vamos a hablar con el CEA, a ver qué se puede hacer ahí como para evitar esa demora. Ok, gracias. Gracias, Marta. Julián. Bueno, buenas tardes para todos. Mi pregunta, o más que todo, es solicitarles una pequeña aclaración. Comunico acá desde la sede de Bogotá. En Bogotá, pues sí, tenemos urbano y rural. Quiero hablar como específicamente, que me hagan esta aclaración específicamente para el urbano, porque pues sí, han parodiado o han dado muchas aclaraciones específicas como para el rural. Y digamos que hay un caso particular que a mí se me replica mucho en el urbano, que pasa en el rural, y es el tema de trabajar segmentos en un solo día. ¿Por qué motivo? Digamos que el específico o el mayor, digamos que yo todo sí mantengo como una muy buena comunicación con el equipo de muestras, ya sea con Marta o ahorita que volvió Ferney, pues con Ferney, con Alejandro y demás. Pero digamos que en Bogotá pasa mucho el caso de que hay conjuntos VIP tipo estrato 5 o 6, en los que yo por más que quiera, a mi personal solo le autorizan el ingreso un día. Por ejemplo, hace muy poco tuve un VIP en el que a ellos les autorizaron el ingreso con biométrico y a mí me tocó enviarles todo ese biométrico, todo ese, como ese listado para que les diera el ingreso un solo día. Y el que como tal la autorización, el correo que nos mandaron fue como ustedes entran a las 8 y ya a las 4 deben salir
del conjunto de IP porque ya no van a tener más acceso y ya empiezan a, pues, como por cuestiones de seguridad y demás. Para este tema, en el urbano vamos a manejar lo mismo, se va a distribuir igual, digamos, si yo lo recolecto en el mismo día, lo distribuyo en los 3 días de referencia anteriores, o no sé, si es básicamente ese mismo tema, y pues lo mismo, o sea, de pronto lo que les garantizar, yo mantengo una muy buena comunicación y todas estas novedades se reportan como bien, con tiempo, pero pues sí hay de pronto algunas que se nos salen de las manos, estar como full manteniéndoles el reporte a diario a ustedes de que podemos de pronto, o que debemos trabajar un segmento en un solo día por ese motivo. De pronto, otro motivo que se nos presenta para eso es el de seguridad, ¿sí? En Bogotá, pues hay algunos sectores que incluso acá en el mapa del LAN ya están clasificados en zonas muy peligrosas, que hacemos, yo incluso en esas jornadas hago el acompañamiento hoy, pero ya volver pues es realmente muy complejo porque son zonas, sí, de complejidad. Entonces quiero saber cómo para el urbano hay de pronto un manejo igual, diferente o alguna notación que no deba conocer o algo. Y de antemano, pues gracias, ha sido como muy productiva la reunión. Julián, muchas gracias. Yo creo que es como la misma línea sobre lo de Marta, es revisar ese tema en donde estas situaciones, digamos, puntuales se pueden presentar, ¿no? Es claro, obviamente hay situaciones en donde lo que está planeado no resulta, ¿no? Y pues si se tiene una justificación, se determina. Lo que sería revisar con Mónica y con Gustavo Michales desde la ARA, cómo sería la manera de, digamos, documentar estas situaciones, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente, la cuestión es conocer los porqués y documentar. Digamos, por eso mismo también era este reporte oiga, pasó esto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque eso pues, nos permite a nosotros, muchas veces, tomar medidas que nos permitan, por ejemplo, hacer una nueva directriz sobre este tiempo, estos procesos de autorizaciones, o dos, por ejemplo, mirar si se están presentando estos problemas en los casos de los conjuntos o situaciones específicas que nos permitan mirar un poco cómo es la situación de la dinámica. Frente a la pregunta, yo lo que te diría es que creo que es más o menos, y no sé si Mónica me confirmas, me iría más o menos hacia también el tema de la revisión por parte de la DRA y mirar cómo se toman esas decisiones. Sí, correcto, Oscar. Yo creo que en el momento, pues esperemos y no sé si de pronto quieran y tengan esos temas puntuales, nos reunimos pues en esta misma semana si quieren y lo hablamos con iniciativas para que esas dudas queden despejadas. Y las que de pronto, pues no sé, si es algo más corto que se pueda resolver más rápidamente, lo pueden dejar en el chat y nosotros ahorita lo revisamos y les vamos dando respuesta. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Paula. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, yo tengo una pregunta, es con el envío de documentos, pues yo ya pregunté por el chat y me responde Ferney que se va a enviar una nueva muestra para Urbano. ¿Esta muestra de Urbano también es a partir de la semana 11 o cómo sería? ¿O ya para la otra etapa? Se envía una actualización de la muestra donde, o sea, se mantiene lo mismo, código ANA Group y todo igualito, pero lo que va a cambiar es la parte de la distribución de los días para la parte urbana. Pero solo la parte de la distribución, no es que sea como tal una muestra totalmente nueva. Eh, Y esa modificación, o sea, en el archivo como tal, está modificada a partir del 17 de marzo. o sea que sería a partir de la semana 11. 17 de marzo, sí, efectivamente, a partir de la semana 11 empezaría a estar la variación en la distribución, los cambios que se hicieron. Listo. Entonces, por ejemplo, los equipos tendrían que esperar hasta este nuevo archivo para poder trabajar de la semana 11 en adelante. Es como lo que tengo claro. Ok, pues yo ya envié el archivo, pero no sé en este momento quién lo vuelve a enviar Si de del pronto no equipo llegó que a se mi sede, porque yo no tengo ese archivo, la verdad, a la sede Pereira. Ok, Oscar, no, ¿qué persona vuelve a enviar No como? sé, Mónica, Gustavo, porque pues la DRA es que me permite. Déjame ya pregunto a mis ciudades, pero sí se supone que nosotros se las debemos compartir. Entonces, lo que pasa es que como se han estado haciendo unos ajustes, pero yo pienso que hoy mismo se las compartimos. Listo, muchas gracias. Qué pena, tengo una inquietud. Sí, Jorge. En cuanto a la muestra de redistribución, ¿cierto? De las viviendas que vamos a trabajar, porque ya está sensibilizado, ya está el recuento realizado, me imagino que no cambian los segmentos. Es en cuanto a los segmentos que tenemos, redistribución, o cambian Sí, algunos segmentos. no, los segmentos y la asignación sigue la misma, lo que cambia la distribución. En un momento muestro aquí la pantalla para aclarar esa parte. Ya están viendo mi pantalla. Entonces, aquí en esta parte sigue igual, el mismo código no agrupado, el mismo MT, dominio, todo sigue igual, y esta parte es la que se ha estado cambiando. De por sí puntualmente están cambiando a partir de la vivienda 7 hasta la 10, y pues si son 15 viviendas, pues se vuelve a repetir, pero más que todo se han cambiado de estas columnas pues de la B hasta la Y. Es lo que ha estado cambiando en la distribución de los días. Y estos días sí se mantuvieron igual. O sea, estos de aquí, del 5 al 6, se mantienen igual en la parte urbana. Este sigue siendo la misma distribución que se ha venido manejando desde septiembre. Y el cambio fue acá.
Y todo lo que está aquí al inicio también se mantiene igual. No es que vaya a haber un cambio de segmento o algo así, no. Entendido, muchas gracias. ¿Está? Justo. Perfecto, muchas gracias. No sé si tengamos alguna otra inquietud. Entonces, creo que no. Le doy paso a Mónica o Sí, yo Gustavo tengo para una dar. inquietud, Así. discúlpame, Oscar. Sí, es con respecto a la muestra que nos enviaron para los nuevos departamentos, para la contratación que ahorita pues estima a mitad de marzo. Esa muestra no la enviaron, no nos enviaron la distribución, no la van a volver a enviar. Solo están los segmentos, pero no aparece cuáles son las etapas, cuáles son las semanas. Sí, Judy, esa se vuelve a enviar. Es que nosotros apenas hasta ahorita, ayer nos la compartieron, entonces estamos ahí haciendo unos ajustes y les enviamos. Ay, te agradezco mucho porque es para afinar recuento. Sí, claro que sí. Muy amable, feliz tarde. Perfecto, Julián, muchas gracias. Listo. No sé si alguien más de pronto tenga alguna otra comentario, pregunta, observación final. Bueno, Mónica, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, Oscar, mil gracias por tu tiempo, Ferney, y a todos los asistentes. Muchas gracias por su tiempo, pues esperamos haber aclarado inquietudes aquí. Por favor, lo que de pronto nos quede pendiente, que pues,